cuando tú me Muy digas. bien. Hola, grupo. Hoy vamos a tener la clase con la doctora Maraluz Cortés. Ella es una psiquiatra egresada del Hospital Fray Bernardino y nos va a dar el tema de ansiedad y depresión el día de hoy. Entonces, Hola, empiezas tú, pues, Cortita. ok, bueno, pues, antes que nada, muchas gracias por invitarme a darte la clase o a compartirles un poquito. Y y bueno, sí, yo soy Mariluz Cortés, soy psiquiatra del Hospital Fray Bernardino Álvarez, de predominio me dedico a la psiquiatría de enlace y pues algo a la psicogeriatría. Entonces, vamos a empezar con la clase. Van a ver que son muchas diapositivas, pero vamos a tratar de hacerlo como lo más corto, lo más breve y pues que sea pues fácil de entender. Quiero que se lleven algo como muy importante de esta clase y lo más importante sería que la depresión y la ansiedad son muy prevalentes en el anciano, número uno, como médicos generales y como médicos de todo tipo, de cualquier tipo de especialidad en donde se vea paciente adulto mayor. Esto se tiene que valorar, esto se tiene que indagar y, eh, y bueno, pues la obligación es referir al paciente siempre que se encuentre algún dato, referir al paciente, ¿no? Entonces eso sería como el tópico más importante y lo que me gustaría que se llevaran de esta sesión. Como les comentaba, pues vamos a hablar de depresión y de ansiedad en el adulto mayor. Los objetivos de la clase, pues realmente vamos a ver un panorama general a nivel mundial, cómo están las cosas en estos temas, el panorama en México, cómo pintan las cosas, algo de generalidades, un poco de epidemiología. Vamos a hablar ya en particular de depresión, de ansiedad, cómo vamos a valorar y cómo vamos a tamizar o qué herramientas vamos a utilizar como médicos generales las podemos utilizar para poder pues apoyarnos en hacer un diagnóstico y finalmente una cosa muy somera sobre el tratamiento de estos padecimientos. ¿Sale? Si voy muy rápido o si hay alguna duda, pues adelante. Bueno, pues la población mundial está envejeciendo rápidamente, ¿no? En un panorama general, pues esto es evidente, esto es lógico. Aquí hay una gráfica que habla sobre la demografía y la población entre 1950 y el 2100. Se hicieron proyecciones, nosotros vamos más o menos por aquí, ¿no? Estamos en no sé si se ve a la flecha, se alcanza a ver. Vamos más o menos como en este inter, entre el azul y el amarillo más claro, en este inter, y ahí es donde estamos empezando, ¿no? Entre el 2015 y el 2050, la proporción de la población mundial de 60 años se va a multiplicar casi por 2. Eso quiere decir que la población, que la población, eh, voy a, el lapicero, ¿ok? Vamos más o menos aquí, lo que les comentaba. Creo que ahora sí ya se alcanza a ver. Entonces, como les decía, entre el 2015 y el 2050, pues la población mayor de 60 años se va a multiplicar casi por 2. En estadísticas de la OMS, esto quiere decir que vamos a pasar de una población mayor de 60 años del 12% actualmente, bueno, en últimos años, 2017, que fue el último corte, 2017, vamos a pasar a tener el 22% de una población mayor de 60 años en el 2050. Es una proporción muy alta, ¿no? La salud mental y el bienestar emocional, pues sí, son sumamente importantes en cualquier edad de la vida, pero tienen esta misma importancia que tienen ahorita en ustedes, jóvenes, en a lo mejor sus papás, que son personas de adultos, pero no llegan a la edad de adultos mayores, pues tienen la misma importancia en la edad mayor que en cualquier otro periodo de la vida. Los trastornos neuropsiquiátricos representan el 6.6% de la discapacidad total en este grupo etario. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de algo neuropsiquiátrico? Sí, me siento que es depresión y ansiedad. Hay que tener en cuenta los cambios del cerebro como una consecuencia de la interacción entre el paso del tiempo, evidentemente no, o sea, el paso del tiempo y
las alteraciones neurobiológicas propias de la edad, que sí se dan, ¿no? Junto a esto, la interacción con la neuroplasticidad y cómo va disminuyendo esta neuroplasticidad y esta capacidad de neuroregeneración. Por eso es que dentro de estos trastornos, tanto depresión como ansiedad, también los consideramos neuropsiquiátricos, porque tienen una base neurobiológica y neurofisiológica. Aproximadamente, la OMS nos dice que aproximadamente un 25% de los adultos mayores de 60 años o mayores, sufren de algún trastorno psiquiátrico. Esta es una incidencia alta, considerando que pues de cada 100, por lo menos 25, pues tienen algún padecimiento psiquiátrico. ¿De acuerdo? El panorama en México, ¿cómo está, no? Pues el proceso demográfico en México, igual que en el mundo, es irreversible, ¿no? Es decir, los adultos mayores del mañana, los adultos mayores que van a ver ustedes o que vamos a valorar nosotros, ya nacieron, ¿no? Incluso nosotros vamos a ser adultos mayores antes que ustedes, entonces esto quiere decir, pues es irreversible y va potencializándose. Las generaciones más numerosas, que son las nacidas entre 1960 y 1980, van a ingresar al grupo de adulto mayor, considerándolo más de 60 años, a partir del 2020. O sea, alguien que nació en 1960, pues en el 2020 va a empezar a ser considerado un adulto mayor. Y se verá reflejado en el aumento de las proporciones de los adultos mayores, pues en las próximas décadas, evidentemente. La edad media de los mexicanos va a pasar de 22 años en el 2000. Estas son estadísticas a lo mejor un poco viejas, pero pues también hay que recordar que no hay tanta estadística generada rápidamente en nuestro país. Entonces, en el 2000 la población media tenía 22 años. En el 2050 el medio poblacional va a ser de 43 años. Entonces, esto es importante porque pues van a estar más cerca del adulto mayor que otra cosa. Las generalidades. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la vejez es el periodo de la vida en el cual el deterioro de las funciones mentales y físicas se hace cada vez más manifiesto en comparación con otros periodos anteriores de la vida. Esto es evidente. Es decir, cuando vas a llegar a la vejez aparecen una serie de aprensiones, miedos, y todo esto está motivado por la progresiva inexorable pérdida de facultades. Las facultades estamos hablando de tanto físicas, movilidad, capacidad para hacer las cosas ellos solos, como psíquicas, que hacen que esta etapa de la vida, pues obviamente uno sea muy temida y gran parte de la población tenga miedo al envejecimiento por la mayoría de los individuos, ¿no? Vamos a ver, es solamente como una embarradita, ¿no? El envejecimiento conlleva una serie de modificaciones que afecta a todos los sistemas corporales, ¿no? Como les decía, el locomotor, o sea, como lo han ido viendo, se ven afectados todos los sistemas corporales. Y en el caso del sistema nervioso central no es una excepción. En el sistema nervioso central se produce una pérdida de conectividad nerviosa y aunque hay evidencias de una cierta capacidad regeneradora del tejido nervioso, esto está caracterizado por una hipertrofia de las células que se encuentran próximas a las dañadas. Normalmente nosotros somos capaces pues, de regenerar estas células, se daña una, la regeneramos. A esto le llamamos neuroregeneración o neuroplasticidad. Sin embargo, estas capacidades, o sea, esta capacidad de hipertrofiar una célula para compensar a la que estaba dañada, en el anciano se ve disminuida esta capacidad en la población anciana, ¿no? Aquí podemos ver un cerebro joven, ¿no? Donde tiene una densidad neuronal alta y tiene múltiples sinapsis, ¿no? Si a final de cuentas en algún joven pues esta se daña, la de al lado, o sea, esta se hipertrofia, se hace grande, 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 grande y absorbe todas las funciones que ésta hacía. Sin embargo, en un cerebro anciano, esto no es posible por procesos como atrofia, que son propias pues de la vejez, ¿no? Entonces, número uno está la atrofia. Todos los sistemas se van atrofiando. Hay apoptosis, que también es normal en la vejez, o sea, es parte de los procesos normales. Y también hay una disminución en el número de sinapsis.
Esto no significa necesariamente que todos estos factores vayan a ser los que nos van a dar depresión y ansiedad. Simplemente hay que tenerlos en consideración. Los trastornos depresivos y ansiosos son o constituyen como la proporción más frecuente en el anciano. Ustedes no lo crean, psiquiátricamente lo que más se ve en el anciano es depresión, trastornos de ansiedad y esto muy a menudo tiene consecuencias graves porque la depresión y la ansiedad sí son discapacitantes. Pueden llegar a tener, o sea, pueden ser tan graves los síntomas que discapaciten a una persona en cualquier grupo etario y a una persona frágil como un anciano, pues va a ser obviamente mucho más grave estas consecuencias. Las situaciones psicosociales, física y la biológica son las principales determinantes que marcan la característica del colectivo anciano. No podemos olvidarnos que pues tienen alteraciones biológicas, todo esto se ve también se ve reflejado físicamente, como ya lo comenté, y psicosocialmente también tiene un impacto, ¿no? Digamos que el área física pues viene marcada por la disminución, el área psicosocial viene marcada por la disminución del soporte sociofamiliar, la pérdida del estatus económico, ¿no? Y un mayor aislamiento. Esto se ve agrandado por la menor capacidad y los menores recursos que el anciano tiene para adaptarse a estas nuevas circunstancias. El área física se caracteriza pues, por la frecuente aparición de enfermedades físicas o comorbilidades, ¿no? Con la discapacidad que conlleva. Y finalmente la situación biológica pues se presenta con principales condicionantes en estas enfermedades físicas y enfermedades neurodegenerativas. ¿De acuerdo? Muy bien. La depresión es junto con la demencia, y aquí quiero hacer como énfasis como en la parte de la demencia, la enfermedad neuropsiquiátrica más frecuente en los ancianos. Ahorita más adelante vamos a ver una diapositiva que nos va a permitir a grandes rasgos o de manera muy somera hacer una diferenciación o hacer como esta disyuntiva entre decir, bueno, a lo mejor es depresión, es demencia o están las dos juntas porque pueden coexistir y coexisten. Y el impacto de este trastorno está siendo cada vez más reconocido, aunque desafortunadamente se trata de enfermedades, tanto la depresión como la ansiedad, que pasan desapercibidas. ¿Por qué pasan desapercibidas? Porque a veces al anciano le cuesta mucho trabajo expresar lo que siente, ¿no? Vienen de generaciones donde los hombres no hablan de sus emociones o donde si yo como mujer hablo de mis emociones con alguien más, pues normalmente las viejitas te dicen, es que a mí me dijeron que pues los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Entonces no lo hablo con nadie. Entonces, por eso es que pasa con tanta frecuencia, pasa desapercibida. Sin embargo, pues obviamente también estas enfermedades son las responsables de un sufrimiento importante para el paciente. O sea, el paciente con depresión y demencia, depresión y ansiedad sufre. Tanto sufre él como sufre su entorno, sufre su familia, sufre sus cuidadores, ¿no? Y pues obviamente esto va a dar también y tiene un importante impacto en las complicaciones que pueda llegar a tener en las comorbilidades médicas. Es decir, en las enfermedades que ya el paciente tiene, pues si yo estoy muy, muy triste, a veces ya no me voy a querer tomar los medicamentos o a veces pues ya me va a dar igual porque pues no tengo ganas de hacer las cosas o porque esta misma tristeza me impide hacer muchas cosas, ¿no? Entonces hay que reconocerlos y saber que esto puede ser y que se puede presentar de muchas formas. Ok, igual hablando de la parte de la OMS, de lo que maneja la OMS, ya les había comentado que dice que el 25% de los adultos mayores sufren algún trastorno psiquiátrico, ¿no? La más frecuente hasta los 75 años, o sea, de los 60 a los 75, la más frecuente va a ser la depresión y va a ser más frecuente en mujeres. Después o a partir de los 80 años, la tasa se empareja como un par de años y se vuelve más común en el varón. Esto y sobre todo estos picos o estos cortes de edad están también dados sobre todo por el deterioro cognitivo.
porque llega un punto en el que pues sí es importante la depresión, lo voy a ver más adelante, igual que la ansiedad, la depresión, pero el que se cronifiquen estas dos enfermedades van a tener un impacto en la cognición del paciente, en la forma en la que piensa, ¿no? En cómo se acuerda de las cosas. Entonces, a partir, si se cronifica o se hace crónica esta enfermedad, ¿no? Los primeros años de la edad del adulto mayor, pues entonces lo que pasa es que, pues, baja la tasa porque ya no estoy triste, o si estoy triste, pues ya no me acuerdo, ¿no? La prevalencia es variable dependiendo de las circunstancias. La prevalencia de los trastornos psiquiátricos, pues, va a depender mucho, ¿no? Y depende de las circunstancias. No es la misma prevalencia la que vamos a tener, por ejemplo, en un asilo o en una casa de medio camino, a la que vamos a tener en pacientes hospitalizados que necesitan hospitalizaciones largas. Entonces, la OMS recoge ciertos números y nos dice que el 10% de los ancianos que viven en la comunidad tienen un trastorno psiquiátrico. O sea, eso es claro, ¿no? El 10% de los ancianos de la comunidad tienen un trastorno psiquiátrico. De los que viven en las residencias, como el gap sea un poco más grande y se encuentra entre el 15 y el 35% de los ancianos que viven en estas residencias llegan a tener trastornos psiquiátricos. De los hospitalizados se ha visto que entre el 10 y el 20% de estos ancianos tienen también trastornos psiquiátricos. 40% de los ancianos que tienen un trastorno somático y reciben tratamiento, es decir, que tienen alguna enfermedad médica, o sea, ya tienen un diagnóstico previo, tienen su tratamiento, pero también tienen una o ansiedad o algún trastorno psiquiátrico y no se ha evaluado, o a lo mejor sí se ha evaluado, pero no se le ha dado como tanta importancia. El 50% de los ancianos hospitalizados en centros psiquiátricos es por depresión o ansiedad, ¿no? Entonces, sí es importante que veamos que la depresión y la ansiedad son dos de las más comunes y las características más comunes que vamos a encontrar en el anciano, psiquiátricas. En México, en cuanto a la depresión y la ansiedad, la prevalencia anda entre el 9.6% en mujeres, es más alta en mujeres, y el 5% en hombres mayores de 60 años. Esto es, sobre todo, y también con gran impacto en el ámbito psicosocial del que vienen, ¿no? El 9.6% que es en mujeres, si ustedes se fijan, pues mujeres son las que se quedan en casa, a lo mejor ya no tanto en la población de una ciudad, pero tenemos que tomar en consideración también áreas rurales o lugares que no estén tan desarrollados o lugares donde simplemente la sociedad no ha logrado abrir esta parte y decir, bueno, la mujer también puede desarrollarse en otros ámbitos, ¿no? Entonces, la prevalencia es más en mujeres. El hombre el hombre viaja o migra, ¿no? En búsqueda de otras oportunidades económicas. Entonces, es por eso que la tasa es tan variable entre mujeres y hombres. Y sin embargo, hay que considerar que estos números tienen un infradiagnóstico que alcanza cifras de hasta el 67%. Eso quiere decir que pues la tasa es por lo menos la del 9.6%, por lo menos llega al 20%. Y en los hombres por lo menos llega al 15%. Entonces, sí son prevalencias importantes, hay que tener en consideración. Hablando específicamente, pues ya tornándonos a la parte de la depresión, ¿no? Vamos a decir que, vamos a hablar primero un poquito de la etiopatogenia. A lo mejor les va a generar o quizá genera como un poco de ansiedad, hablar como de todos estos sistemas que se involucran, pero creo que son sistemas básicos y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda. Es importante tomar en consideración que así como la depresión del joven o la depresión del adulto tiene condicionantes específicos como o sea, tiene sus condicionantes, ¿no? Tiene los mismos factores etiopatogénicos como neuroquímicos, genéticos, psicosociales, esos son los condicionantes de la depresión en general. Pero en el anciano es importante que también tomemos en consideración el condicionante o el factor psicosocial, el factor somático, que son de los más importantes, y ahorita les voy a decir otras 3 características que hay que tomar en consideración.
Vamos a hablar del área neuroquímicas, en específico en los ancianos. El envejecimiento cerebral es frecuente, o sea, durante el envejecimiento cerebral es frecuente la hipofunción de 3 sistemas de neurotransmisión que están implicados en la génesis de la depresión. Estos sistemas, como aquí los pueden ver marcados, son el sistema noradrenérgico, el sistema serotoninérgico y el sistema dopaminérgico. En vez de que yo les hable y les diga, bueno, es que cada uno se va a afectar así, vamos a hablar como muy global, ¿no? ¿Cómo es que se dan estas alteraciones? Y entonces vamos a tener que acordarnos un poquito, ¿no? GABA o el ácido gamma aminobutírico está en la amígdala o de repente, o sea, está en el sistema límbico, ¿no? De predominio está en el área de la amígdala. Y la amígdala, que es un conjunto de núcleos de neuronas localizada en la profundidad de los lóbulos, forma parte de este sistema y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Entonces, número 1, el sistema límbico, este sistema tiene una cosa que va a guardar y a procesar las emociones que se llama amígdala. La amígdala tiene ciertas proyecciones y envía proyecciones a una parte que se llama hipotálamo. Este está encargado de la activación de sistemas del la activación del sistema nervioso autónomo, perdón. Y los núcleos reticulares para reflejos de vigilancia, paralización, escape, huida. A los núcleos del nervio trigémino, y esto del nervio facial, que nos van a dar las expresiones faciales, las expresiones del miedo, al área tegmental ventral, al locus ceruleus y al núcleo tegmental laterodorsal, perdón, para la activación de neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores se activan en todas estas, o sea, tenemos todas estas proyecciones y al final de todo este ciclo, lo que se activa son 3 cosas: dopamina, noradrenalina y serotonina. Entonces, si nosotros tenemos una alteración o tenemos ya un envejecimiento, ¿no? Que ya se alcanza a ver en sistema límbico, que se alcanza a ver ya a lo mejor en una hipotrofia del hipotálamo, en estas áreas, pues entonces ahí ya empezamos teniendo problemas en alguno de los 3 sistemas, ya sea en el área de la serotonina, de la noradrenalina, de la dopamina, pero ya vamos a tener un problema. Entonces eso quiere decir que ya tenemos un factor desencadenante amplio que pueda condicionar depresión. Los genéticos, o sea, dentro de los factores que hablábamos hace rato, ¿no? Hace rato les mencionaba que había había factores etiopatogénicos, ¿no? Que eran muy similares en todos. Los neuroquímicos ya se los expliqué y les comenté pues esta parte. Ahora vamos a hablar de los genéticos, los cuales también son comunes en cualquier depresión. Suelen existir antecedentes familiares menos evidentes en las depresiones de aparición muy tardía. Es decir, si un paciente de 75, 80 años me empieza a presentar una depresión, es muy probable que ya no es que tenga un antecedente familiar o que él lo haya tenido, sino que puede ser que esté condicionada por partes neuroquímicas, alteraciones neuroquímicas y estemos ante un trastorno neuropsiquiátrico, más neuro que psiquiátrico, ¿no? Les comentaba pues también los factores psicosociales que son importantes. Ahorita los vamos a tocar un poquito más, los factores somáticos. Y hay que considerar siempre en el anciano 3 cosas que también son factores, se consideran como factores de riesgo para la depresión. Son factores de riesgo, digamos que son como en estas patologías donde tenemos criterios mayores y criterios menores, pues estos son como criterios menores. Son cosas que no podemos dejar pasar, pero que tenemos que hacer énfasis en ellas. El duelo, ¿no? El duelo es la pérdida de algo. Entonces, un paciente va a estar en duelo cuando perdió la salud, cuando perdió a un familiar, cuando perdió a un amigo, cuando perdió el empleo por la edad o porque ya tuvo una discapacidad o porque ya disfuncionó. Todo esto es duelo. No tenemos que asociarlo necesariamente con la muerte, sino que el duelo
es la pérdida de algo y hay que irlo procesando. Entre esto, pues también viene el área de la jubilación. Ahí el duelo se procesa diferente porque la jubilación es yo decido jubilarme, yo decido retirarme, ¿no? Lo proceso, hago este proceso como de duelo, un pequeño duelo, pero también la jubilación hace que sea un factor predisponente porque muchas personas, sobre todo los ancianos, no saben ya después qué hacer. Y te dicen, es que yo pasé toda mi vida trabajando y ahorita me jubilo y estoy en la casa todo el tiempo, no tengo nada que hacer, ¿no? Y enfermedades en otros miembros de la familia. Hay muchas familias o muchos ancianitos o muchos adultos mayores que ellos mismos son cuidadores primarios de otra persona o de otro adulto mayor, ¿no? O de un hijo con una discapacidad. Esto también tiene que ser considerado como un factor de riesgo para una depresión en el anciano. ¿Sale? Ok. Vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo psicosociales. Estos están demostrados, son factores de riesgo psicosocial demostrado. La muerte del cónyuge o del ser querido, ¿no? Y volvemos entonces al duelo. El riesgo de presentar depresión en una persona que perdió a su cónyuge es mayor en el primer año, pero se mantiene ese riesgo los siguientes 3 años. Es por eso que es importante que tengamos herramientas siempre y pensar en estas herramientas de quizá poder mandarla a un área de tanatología o mandarla con un psicólogo tanatólogo para que pueda ayudar y pueda darle seguimiento al duelo. Llevar un buen duelo, no necesariamente el duelo va a terminar en depresión. Un mal duelo y un duelo mal manejado sí puede llegar a la depresión y es posible que llegue a la depresión, ¿sale? Enfermedad médica o quirúrgica, ¿no? La mala autopercepción de la salud, estas ocasiones en las que te dicen, pues es que no me siento mal, no me han diagnosticado nada, pero yo ya me siento como inútil, yo siento que yo ya no estoy sano porque a veces me duele mucho la cabeza o me duele mucho la espalda, pero no me han diagnosticado nada, pero a mí sí me duele, pero nadie me cree. Entonces, esto también hay que tenerlo en consideración. Incapacidad y pérdida de la funcionalidad, ¿no? Si dejo de escuchar y estoy viendo que toda mi familia está comiendo y están platicando, pero yo no los alcanzo a escuchar, pues eso va a hacer que me deprima, ¿no? De primera instancia y que me da menos, que tenga este sentimiento de minusvalía. Entonces, va a ser un factor importante para, un factor psicosocial importante para la depresión. Y el escaso soporte social y el escaso soporte familiar, ¿no? Que a final de cuentas, pues si no tengo una familia o no tengo una red de soporte social adecuada, pues es muy probable que nadie se dé cuenta de que estoy pasándola mal, ¿no? Y entonces voy a terminar presentando depresión. Ok. Factores de riesgo de carácter somático. Hay ciertas patologías, o sea, cualquier patología o cualquier enfermedad, o sea, ya el hecho de tener un diagnóstico puede hacer que yo maneje mal como, no tenga como las herramientas para enfrentarme a esto, ¿no? Y entonces pueda generar o pueda presentar un trastorno psiquiátrico como la depresión. Sin embargo, se ha evidenciado que hay enfermedades en particular que cuando se da el diagnóstico es casi seguro que el paciente va a presentar una depresión y de hecho se le llama una depresión somática o depresión secundaria a enfermedad somática. Y son pacientes que han tenido eventos vasculares cerebrales con secuelas o sin secuelas, ¿no? O secuelas mínimas, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, infarto agudo al miocardio o alguna cardiopatía asociada que haya requerido ya sea tratamiento quirúrgico, sobre todo los que requieren tratamiento quirúrgico, como pues embolizaciones, cateterismos, todas estas situaciones. Infecciones agudas son importantes porque el proceso de la infección, si bien lo vamos a mantener controlado o lo vamos a detener con el uso de antibióticos, el proceso como tal de inflamación o todo el proceso de reacciones y de estrés oxidativo que produce la infección aguda va a tener consecuencias a la larga. La radioterapia y terapia con hormonas esteroideas, ¿sale? Los esteroides, y esto a lo mejor sería como importante
un dato curioso, los esteroides o siempre que ustedes den esteroides o vean a un paciente que se le ha estado dando esteroides, es bien probable que el paciente parezca que tiene algún proceso depresivo. Lo van a ver lábil, afectivamente, como que llora muy fácil, se suelta a llorar con ustedes, les cuenta sus problemas. Esto es en general con los esteroides, ¿sale? Es algo habitual que sucede con los esteroides. Aquí les puse una tablita, me pareció una tablita muy interesante porque pues habla de los factores de riesgo. La denominan como depresión senil en este artículo en particular. Sin embargo, pues el término como tal, no, en psiquiatría no existe como tal la depresión senil y no sé si en geriatría ustedes lo manejen como depresión senil, pero depresión en el adulto mayor vamos a tener factores predisponentes de los cuales ya hablamos, ¿no? Hablamos un poquito, una estructura de personalidad. ¿A qué me refiero? No tengo capacidades o no tengo ciertas herramientas para afrontar o enfrentar una circunstancia que se me presente. Personas que tienden como a ser obsesivas, que tienden a tener el control de todo. Aprendizaje a respuestas a situaciones de tensión, o sea, un mal aprendizaje o un aprendizaje pobre, a aprender nuevas respuestas, aprender a adaptarse, ¿no? Y la predisposición biológica, que ya la hablamos, la genética y la parte neurobioquímica. Los que contribuyen a que si ya me siento mal, pues es como una gota más, pues es la situación socioeconómica, una mala dinámica familiar, el grado de escolaridad. Se ha visto que a mayor grado de escolaridad, hay menor incidencia o menor predisposición a la depresión. No quiere decir que entre más estudios, o sea, no quiere decir que alguien que tiene 4 doctorados no se va a deprimir, sino que es un factor pues predisponente. Si tengo menos educación, me predispone a que más fácil desarrolle depresión. Las formas de violencia, sobre todo porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Personas de 60, 70, 75 años vienen de situaciones socioculturales diferentes a las que a lo mejor vivimos ahora, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo siempre, siempre preguntar, ¿vive usted violencia? ¿En algún momento fue víctima de violencia? Esto siempre es importante. Y las comorbilidades médicas. Y obviamente tenemos como los factores precipitantes, que son crisis propias de la edad. Sí, no estoy diciendo que la depresión o que nosotros podamos decirle al Señor, es que no está usted deprimido, lo que usted está es viejo. No, sino que el mismo miedo que les comenté al principio, el miedo al envejecimiento es una crisis. Es esta crisis de aceptar y esta crisis incluso puede ser una crisis de duelo, de decir, estoy perdiendo la juventud, ¿no? Estoy perdiendo ciertas capacidades para hacer ciertas cosas que antes las podía hacer muy bien, ¿no? El abandono, sentimiento de desesperanza, y quisiera hacer énfasis en el sentimiento de desesperanza y de minusvalía. Si hay alguien o hay un anciano o un adulto que les dice, un adulto, una persona, un joven, un compañero, alguien, que en algún momento ustedes identifiquen que les dice, no, es que sabes qué, como que pues que ya no le encuentro sentido a nada y pues yo creo que ya no tengo esperanza y pues yo ya no veo, yo ya no le encuentro la solución y creo que esto, o sea, esto sí es ya lo último, ¿no? Ese es un criterio de riesgo, eso es un criterio de riesgo para que lo que siga sean conductas suicidas. Ese es un criterio de riesgo y es un criterio clásico o clave de una depresión marcada. Este sentimiento de desesperanza, precipitante también, pues el aislamiento, la muerte de los familiares y de los amigos, pérdidas económicas, ¿no? Pérdida del trabajo, que se agudice algún síntoma o se exacerbe algún síntoma de una enfermedad médica, discapacidad, que empiecen a tener discapacidades y que a la larga los lleve a ser dependientes de una tercera persona. Que alguien sea dependiente o que necesite, por ejemplo, los pacientes con Parkinson que tienen la necesidad al momento o llega un momento en que necesitan que alguien los ayude a comer, ¿no? En estas actividades básicas de la vida, eso es un precipitante para depresión. Entonces, con todo lo que ya les dije, porque ya dije mucho, hablé mucho y parece que no tiene fin, ¿cómo definiríamos
la depresión, ¿no? O sea, sería realmente decir cuál es pues, cómo busco depresión o cómo la defino. Bueno, a mí me encanta tomar estas definiciones como muy globales y ahora vamos a ir un poquito como a los criterios que ustedes son, que les van a servir más como una lista de palomeo en algún momento dado. Vamos a definir la depresión como una patología que se caracteriza por un conjunto de síntomas de predominio afectivo, ¿no? Donde también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático. Volitivo se refiere a la volición, la voluntad. Y esto genera una afectación global o una disfunción global. El síntoma cardinal va a ser el ánimo triste. Pero esta tristeza no es como, ay, hoy me desperté triste porque pues ayer llovió mucho y se rompió el vidrio de mi ventana. No, no, no. Esta tristeza es patológica, o sea, no tiene como tal una fuente, un origen real, un origen concreto. Es desproporcionada, ¿no? A lo mejor sí tiene un origen, pero es desproporcionada para el evento. Es muy profunda y abarca la totalidad del ser y condiciona, como les comentaba, una disfunción global. En estas diapositivas, van a ver dos diapositivas, tomé los criterios de CIE-10 y los criterios de DSM-5. CIE-10 está a punto ya de cambiarse por CIE-11. Es probable que si alguno de ustedes estudia psiquiatría ya le toque CIE-11 o si tiene alguna vez que enfrentarse a esto le toque ya CIE-11. Sin embargo, a nivel mundial todavía se está utilizando CIE-10. Quiero hacer énfasis en ciertas, no quiero que los lean todos, no se los tienen que aprender todos, pero me gustaría hacer énfasis en algunos de estos criterios, ¿no? El criterio para depresión en la ansiedad es, pues, un humor depresivo marcado, ¿no? Esta tristeza que les comentaba, patológica, desproporcionada, muy intensa, frecuente, ¿no? Después viene la parte de la pérdida del interés, ¿no? Y de disfrutar las cosas. Es que a mí me gustaba tejer, pero pues ya no lo hago porque pues ya tampoco, como que ya tampoco lo disfruto, ¿no? Esto va a llevar, o sea, esta incapacidad de interés y de disfrutar va a llevar a una disminución de la vitalidad. Hay cansancio exagerado. En el anciano, ahorita vamos a ver ciertas condiciones especiales, hay disminución en la atención y la concentración, y esto en particular es lo que a veces nos puede llevar a decir, híjole, ¿no? O este podría ser el síntoma por el que lleguen y les digan, no, es que están olvidando las cosas, porque ya está viejito, entonces ya tiene demencia. Antes, al principio de cuando pues empiezan a describir la depresión en los años 50, 40, 50 y empiezan a encontrarse los tratamientos, se llamaba algo como el deterioro cognitivo o estas alteraciones cognitivas de la depresión, le llamaban pseudodemencia. Ya no existe el término porque se han dado cuenta de que son síntomas depresivos, ¿no? Yo no me concentro, no pongo atención, entonces no puse atención en dónde dejé las llaves. Y entonces ando preguntando, oigan, mis llaves, ¿han visto mis llaves? Y entonces mis familiares dicen, ya está demenciándose, cuando realmente lo que tengo es una depresión que no me permite poner atención y concentrarme. Hay pérdida en la confianza, sentimientos de inferioridad, ideas de culpa, perspectiva sombría del futuro o lo de la desesperanza que les comentaba, ¿no? Pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. Aunque ustedes no lo crean, sí, los ancianos se suicidan, número uno. Número dos, el anciano es el que tiene la menor tasa de suicidios fallidos, pero la mayor tasa de suicidios concretados. Es decir, lo intentan poco porque lo concretan rápido. O sea, lo logran rápido. Cuando deciden suicidarse, lo logran rápido, entonces no tienen muchos intentos. A lo mejor uno o dos y lo concretan. Hay trastornos del sueño, ya sea insomnio o hipersomnia. Estoy durmiendo todo el día y no me quiero ni levantar a lavar los trastes o no me quiero ni levantar a hacer del baño, ¿no? O no puedo dormir. Y puede haber pérdida del apetito, aunque en muchas ocasiones también haber un aumento del apetito. Pero en la depresión, quédense con lo de pérdida del apetito.
DSM-5 no cambia mucho, sus criterios más o menos van a ser los mismos, estado de ánimo deprimido, pérdida de peso importante, aquí sí hacen marcado esto del aumento, el insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, ¿no? Fatiga, sentimientos de inutilidad, disminución de las capacidades para concentrarse y pensamientos de muerte recurrente. Hay ciertas características especiales de la depresión en el adulto mayor, ¿no? La presentación de la depresión en el adulto mayor es inespecífica, atípica sobre todas las demás poblaciones. O sea, puede llegar el paciente, lo están viendo y a lo mejor no se enteran porque es muy atípico y porque la presentación no cumple con ningún criterio y entonces pues uno dice no cumple, no cumple, no cumple, no cumple, pues entonces no cumplió, pues no es depresión, ¿no? En ellos se va a ver lo que, digo, alguno de ustedes lo debe de haber oído, que dicen, pues es que se le va a acentuar como todo lo malo de su personalidad, ¿no? Sí, hay acentuación de los rasgos patológicos de personalidad, ¿no? Si alguien ya de por sí tenía esta situación de a lo mejor ser muy obsesivo, muy controlador, ¿no? De tener datos como de ser una persona tocosa, ¿no? Obsesiva, pues ahora va a ser más, va a ser peor. Y entonces, si antes nada más era como que me lavo las manos, ahora es voy a checar que la cerradura esté bien puesta 3 veces, o voy a estar dándome vueltas, o me voy a estar levantando durante la noche porque no me fijé si estaban apagadas las llaves del gas, o sea, como muy, muy marcado. Hay una escasa expresividad de la tristeza, lo que les decía, al anciano, al adulto mayor, le cuesta mucho trabajo expresar que está triste, expresar que se siente mal, expresar que sus sentimientos o que sus emociones no están en orden. Esto va a llevar a que se retraigan y se aíslen. Entonces, este viejito como irritable, este viejito como grumpy, ¿no? Como el abuelito grumpy que luego se sienta al final de la mesa y no quiere platicar con nadie y se acerca a uno y le dice, oye, abuelito, ¿cómo estás? Nah, y te contesta feo, a lo mejor no es que sea grumpy, a lo mejor deprimido, ¿no? Tienen también mucha dificultad para reconocer estos síntomas. ¿Por qué? Porque las generaciones y sobre todo esta generación, volvemos, ¿no? Lo sociocultural. Siempre se les enseñó que pues, el hombre no llora, el hombre no se siente triste, el hombre no habla de sus emociones, el hombre nada. Entonces, y la mujer, pues sí lo puede sentir, pero a veces ni siquiera saben qué están sintiendo, ¿no? A veces la abuelita te dice, pues, ¿por qué lloras? No sé, me siento mal, pero ¿por qué? Dale un nombre, ponle un nombre a tus emociones. No, hay un deterioro cognitivo frecuentemente asociado por las características que vimos, porque se ve alterada la concentración y la atención, no porque sea un deterioro cognitivo propio. Esto es lo que les llamaba lo de la pseudodemencia. Les comentaba que antes se llamaba pseudodemencia, ya no existe como tal el término, pero si lo llegan a escuchar, se refiere a hay expresión en formas de quejas somáticas, ¿no? A lo mejor es la abuelita que está planchando y que te dice, pues que ya me duele el hombro, me duele el brazo, mañana te dice, me duele acá la pierna por atrás, otro día te dice, me duele la rodilla, pero ¿se te quitó el dolor de la pierna? Sí, pero no es, pero hoy te duele la rodilla, sí. Eso también pueden ser datos de depresión. Hay una mayor frecuencia, o sea, en los viejitos que se deprimen, es frecuente ver síntomas psicóticos. Síntomas psicóticos me refiero a delirios, alucinaciones. Es que ustedes o en esta casa me quieren robar, es que hay unos señores que se ponen afuera de la casa, se ponen a tomar y están hablando de nosotros y nos quieren hacer daño, ¿no? Entonces, no es que el abuelito esté loco, es que el abuelito o está deprimido o está teniendo alguna alteración, ¿sale? Trastornos conductuales como la irritabilidad, la agitación, se pueden agitar, se pueden poner muy irritables, como les decía, ¿no? El abuelito grumpy sentado allá al final de la mesa o donde están en la fiesta y él no quiere hablar con nadie y se quiere ir para allá afuera. Estos son trastornos o alteraciones conductuales. Puede haber polipatologías. Hay que recordar, y esto está demostrado, ¿no? Hay artículos y estudios que hablan, la depresión es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular.
¿no? O sea, si ponemos a dos grupos control, un grupo no tiene depresión y el otro sí, y les medimos más adelante el riesgo cardiovascular del grupo control que no tiene depresión va a ser menor, hasta 3 veces menor que el grupo que tiene depresión. Con otros trastornos neuropsiquiátricos, ok. Las presentaciones, ahorita lo vamos a ver. Más adelante voy a mostrar una tabla de o sea, por ejemplo, la diferencia entre la depresión y la demencia. Algunos de sus compañeros, pues supongo que vieron que se hizo una pregunta y me preguntan sobre otros trastornos neuropsiquiátricos. Realmente otros trastornos neuropsiquiátricos se van a diferenciar porque realmente son completamente diferentes, ¿no? Los trastornos neuropsiquiátricos que vas a ver en el anciano, por ejemplo, asociado a Parkinson, es un deterioro cognitivo que, ¿no?, viene asociado y que tiene como comorbilidad la depresión. Lo que quiero, o sea, es difícil que a lo mejor lo puedas diferenciar de primera entrada, pero no se puede descartar, ¿no? Porque puede coexistir todo, puede coexistir el Parkinson más a lo mejor el deterioro cognitivo más pues la depresión. Un ejemplo muy claro, no se da tanto en el paciente adulto mayor, pero es un ejemplo que me permite hacer más clara la respuesta, es los pacientes con síndrome ¿cómo se llama? Ahorita te digo, síndrome de Hutchinson, ¿no? Los pacientes con este síndrome pues tienen alteraciones neuropsiquiátricas, tienen alteraciones de todo tipo, entonces estos pacientes coexisten la depresión, empiezan con alteraciones de anosmia, alteraciones muy mínimas, después presentan irritabilidad, después empiezan con los movimientos y después presentan datos de depresión. Es lo que los lleva a el suicidio, por ejemplo. Y bueno, otras características especiales y o sea, diferenciando contra los criterios de DSM-5, que ya se los había puesto, se los puse otra vez, y otra vez esta frecuente, o sea, la presentación como ciertas presentaciones que si bien es atípica, ya lo mencioné, pero lo que deben de evaluar en el paciente, ¿no? Irritabilidad con aumento de las discusiones en casa. Es que se está peleando con todos. Síntomas somáticos, les decía, ¿no? Es que ayer le dolía la rodilla, hoy le duele el hombro, mañana le duele el codo. El deterioro cognitivo, esta pseudodemencia, ¿no? Ya no me acuerdo en dónde dejé las llaves, porque por falta de atención y concentración. Disminución en la iniciativa y resolución de problemas. A lo mejor pues sí era la que se encargaba de todo el dinero en casa, empieza a dejar de hacerlo, ¿no? Y como que empieza a delegar esa responsabilidad a alguien más en la casa. Deterioro en el cuidado personal, ¿no? Hoy me baño, mañana, ay no, pues es que hoy no sudé, hoy no salí a ningún lado. ¿O para qué me baño si no voy a ver a nadie, no? Abuso en el alcohol, sobre todo pues si ya existe un consumo previo u otras sustancias. Cigarro, hay pacientes, me ha tocado ver pacientes que ya consumen, pacientes de adultos mayores que ya consumen cannabis, que ya tienen un uso largo de cannabis, entonces esto sería importante. La culpa excesiva, síntomas psicóticos, ya les comenté, ¿no? Si alguien o si el abuelito o llegan los familiares y les dicen, es que está diciendo que escucha que alguien le quiere envenenar en la comida, algo está pasando. Trastornos del comportamiento, que se ponga irritable, que se agite, que no duerma, que estas cosas también. Agitación o retardo psicomotor, otra cosa, preocupaciones excesivas de ansiedad y la acentuación de los rasgos de personalidad. ¿Sale? Entonces, de depresión, pues esos serían como los criterios más básicos y lo que nos podría dar la pauta para decir, pues sí considero que pueda tener una depresión. A lo mejor no es necesario dar el diagnóstico certero en ustedes, pero sí es importante, uno, que se tome en consideración, que no se olvide, que no se descarte, y dos, que se haga un interrogatorio basándonos también en la búsqueda de esto. ¿Qué consecuencias tiene? Pues obviamente el aislamiento social, ¿no? Soledad, se quedan solos y además se sienten solos. Tienen una baja calidad de vida. La calidad es bien importante, sobre todo en el adulto geriátrico. O sea, digo, en el paciente geriátrico, ¿no? O sea,
pues lo que sea que vaya a vivir, que lo viva bien, que disfrute, ¿no? Si le gusta tejer, pues que disfrute tejer. Si le gusta ver los toros, pues que le guste ver los toros, que lo disfrute. Incremento obviamente en el uso de servicios de salud y esto teniendo repercusiones a nivel pues nacional o federal, ¿no? Y repercusiones incluso para la familia, ¿no? Aquellos viejitos que no tienen como seguros médicos o que no tienen capacidad o no quieren llevarlos al IMSS, al ISSSTE o a salubridad porque no les gusta, tratan y van pagando las consultas y van pagando al médico y todo esto, pues es un detrimento económico para la familia y un incremento en el servicio del uso de los servicios de salud. El deterioro cognitivo, como les comenté, si la ansiedad y la depresión se cronifican, hay alteraciones estructurales, que ahorita se las voy a enseñar en una diapositiva, que van a llevar al deterioro cognitivo. Riesgo de cronicidad, mayor riesgo cardiovascular, como ya se los había mencionado, y el alto riesgo de suicidio, que ya les dije, ¿no? Los viejitos sí se matan, o sea, que se quite ese estigma de que, ya está viejito, ¿qué se va a hacer? Sí se matan, los viejitos se suicidan, ¿sale? Muy bien. Hay fármacos que están relacionados con la aparición de síntomas depresivos. Les puse una lista, no es para que se la aprendan. Creo que solamente sería cuestión de ver los más importantes y más importantes por pues la gama poblacional que nosotros llevamos, ¿no? Los diuréticos, sumamente importantes, pacientes con pues diabetes y ya nefropatía, pacientes con nefropatía pura, ¿no? Los digitálicos, los beta bloqueadores y los YECAS, pues, ¿no? Pacientes hipertensos, los corticoides, los AINE, cuánta abuelita o cuántos viejitos no son de, pues me duele, me voy a tomar un ibuprofeno, o me voy a tomar un esto, ¿no? ¿Qué otros medicamentos? Las estatinas, la metoclopramida también está relacionada con la aparición de síntomas depresivos, ¿no? También me duele el estómago, me duele aquí la boca del estómago, me voy a tomar una metoclopramida. No es para que se los aprendan todos, pero para que tengan una idea de los más importantes, ¿no? Igual, enfermedades asociadas a la depresión, pues un paciente si llega deshidratado puede llegar a presentar síntomas similares o síntomas de depresión. Si tiene insuficiencia cardíaca, lo mismo, por bajo gasto, una hiponatremia o una hipernatremia, los infartos, la hiperglucemia o la hipoglucemia, ¿no? Si el viejito está hipoglucemia, o sea, cada ratito tiene glucosas de 70, 60, pues obviamente va a parecer que está cansado, duerme todo el día, va a parecer que está triste, que no quiere hacer nada, que no disfruta las cosas, y esto, ¿no? Pues va a parecer una depresión. No podemos descartar que no la tenga, pero tenemos primero que controlar eso y después valorar lo demás. Colon irritable, pacientes con hiper o hipotiroidismo, ¿no? Enfermedad de Addison, incontinencia urinaria, demencia, tumores y enfermedad de Parkinson y de Alzheimer, como ya las había mencionado. Ok, y esta es una tablita igual de ciertos factores que pueden enmascarar la depresión en el anciano. Ya son todos estos factores ya se los mencioné, ¿no? Esta incapacidad para reconocer mis emociones, esta incapacidad para hablar de mis emociones, ¿no? Los síntomas es que más bien se parece a cuando me da gota. Cuando me da la gota, así me pongo. Entonces igual y me va a dar gota, ¿no? O igual es un viejito que toda la vida, no, yo toda la vida he sido como más bien melancólico, como deprimido. No, yo estoy bien, ¿no? Todas estas cosas son cosas que van a enmascarar la depresión. Y lo que les comentaba hace ratito, esta tablita me pareció muy bonita, muy sencilla de entender. Sobre todo para hacer una diferencia entre la depresión y la demencia, ¿no? El inicio, pues en la depresión es abrupto, no es algo que se venga gestando durante un chorro de tiempo, ¿no? Oiga, ¿desde hace cuánto tiempo que su familiar no se acuerda dónde dejó las llaves? No, pues fíjese que empezó, pues apenas hace como 2 meses. Antes de eso, no. ¿Y le ha pasado algo más? No, pues no, o sea, es abrupto, ¿no? La progresión es muy rápida, eso sí, la progresión de los síntomas es rápida,
¿no? O sea, hace 2 meses empezó a que ya no encontraba las llaves y hoy se le olvidó el NIP para sacar dinero del cajero y ayer dejó las llaves pegadas en la puerta, o sea, ¿no? Va progresando rápido, o sea, es un deterioro como cognitivo como muy rápido. La duración es breve. Una vez que empieza a haber mejoría de los síntomas depresivos, hay mejoría de los síntomas cognitivos. Las quejas son de discapacidad, hay antecedentes previos, sí, ¿no? En la demencia también hay un factor genético, pero a grandes rasgos para la depresión sí tiene que haber un antecedente psiquiátrico. Eh, el estado del humor, les decía, ¿no? Sobre todo en la depresión, pues es una tristeza constante, patológica, el humor depresivo está todo el día, pero es peor por la mañana, o sea, amanezco de malas y todo el día me voy a seguir igual. En cambio, en la demencia, más o menos, hay pacientes, no todos, no es una generalidad, pero hay pacientes, o la gran mayoría, despiertan bien en su comportamiento, en su carácter, en su humor, despiertan bien y con el día se van poniendo mal. Es decir, están mejor en la mañana. Los que tienen depresión normalmente es amanecí de malas, amanecí triste y así me seguí todo el día, ¿no? Las pérdidas, o sea, el área cognitiva, pues en la depresión sí son fluctuantes, no necesariamente es un deterioro cognitivo corrido, va a haber fluctuaciones y generan esta angustia porque el paciente se percata, ¿no? El humor y pues la asociación, ¿no? Esta asociación pues sí va a ser igual o muy comórbida. La ansiedad también la puede presentar y se puede presentar en demencia, el insomnio, la anorexia y las ideas suicidas, que normalmente pues en la demencia se pueden ver, pero lamentablemente, y suena triste, y a lo mejor alguno se va a reír, pero pues ahorita digo, voy a tomarme 1 litro de raticida, sacan el raticida y después es para que saque esto, ¿no? No me acuerdo. En cambio, el paciente o el viejito deprimido sabe lo que va a hacer, sabe cómo lo va a hacer y lo hace. Muy bien. ¿De depresión tienen o sea, algo así como muy específico o continuamos y lo dejamos para el final? ¿Ok? No, doctora, todavía. ¿Continuamos? Sí, todo bien. Perfecto, ok. Bueno, de la ansiedad voy a hablar un poquito más rápido. La ansiedad es un poquito más breve y de esta sí está como muy caracterizada, ¿no? La ansiedad se puede dividir en 2 grandes grupos. Eh, en el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de ansiedad paroxística episódica o lo que algunos conocen o deben de conocer como crisis de pánico. Sin embargo, no hay que olvidar que existen otras formas de ansiedad como las fobias, los trastornos mixtos, ansiosos depresivos, reacciones a estrés agudo, estrés postraumático, TOC, ¿no? Que todo esto forma parte de los grupos de la ansiedad que también se pueden ver en el adulto mayor. Es importante que tengamos en consideración que si la ansiedad, o sea, si de por sí la depresión es o sea, es algo que tiene o sea, se diagnostica con poca frecuencia, ¿no? Por todo lo que ya platicamos, el trastorno de ansiedad generalizada, peor, o sea, ¿no? Es más frecuente la ansiedad generalizada en los ancianos, o sea, más frecuente que las crisis, más frecuente que el TOC, más frecuente a lo mejor que que las fobias, pero se pueden llegar a presentar. La prevalencia de la ansiedad generalizada es del 7.3% en la población mayor. Tiene una alta comorbilidad con el trastorno depresivo y con la hipocondriasis, que es una fobia o también un trastorno específico, ¿no? Hay que tener cuidado cuando evaluamos las preocupaciones excesivas o los temores irracionales de los pacientes, porque luego llegan los familiares y dicen, ay, no, es que siempre ha sido bien preocupona, ¿no? Y siempre le ha dado miedo todo. No, o sea, hay que tenerlo y hay que evaluarlo en cuenta y tomarlo en consideración. El 50% de los diagnósticos de ansiedad generalizada presentan un síndrome depresivo, ¿no? Entonces, el 50% de la ansiedad generalizada se va a asociar con depresión y el 35% de los pacientes con demencia van a presentar un síndrome, o sea, van a presentar ansiedad generalizada
Sobre todo porque pues al principio se dan cuenta de sus errores, se dan cuenta de las fallas cognitivas y después, porque al no poder recordar y saber que hay algo anómalo, ¿no? Esto hace que empiecen a ansiarse. O se les olvidó ciertas cosas y alguien les está preguntando y pues también me empieza a ansiar que pues yo no entiendo, ¿no? O en la comida familiar ya no conozco a la persona que está al lado de mí, ¿no? O sea, si es nieto, me dijeron que era mi nieto, ¿no? Alguien me dijo que era mi nieto, pero pues la verdad es que ni lo conozco, me siento inseguro, me da miedo, quién sabe, y pueden desarrollar trastorno de ansiedad generalizada, ¿sale? Ahora, algo que a mí en lo particular me costaba mucho trabajo, ¿no? Porque solemos tener esta situación en la que decimos, estoy estresada, ¿no? Y lo comparamos o lo igualamos a la ansiedad. Y a lo mejor esto, pues, podría llevarnos a pensar, pues, no es lo mismo el estrés y la ansiedad, nada más que con diferente nombre. No. Vamos a ver cómo vamos a diferenciar el estrés y la ansiedad. Ay, perdón, creo que sí. Ok, ¿cómo los diferenciamos? Número uno, y así en rasgos muy breves, el estrés es una reacción interna de un ser vivo, o sea, cualquiera de nosotros, ante la necesidad de adaptarse a un estresor o de adaptarse a la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es un estresor? Es una fuerza o un agente externo que lleva al ser vivo, o sea, que lleva a cualquier persona al límite de sus capacidades adaptativas. Es decir, yo tengo este estrés, ¿no? Me tengo que adaptar, lo puedo hacer, ¿no? Este estresor. Tengo esta situación. Ancestralmente, y a lo mejor voy a utilizar un término, voy a utilizar como una anécdota rara, pero ancestralmente, pues el estresor era que andaban en familia cazando y aparecía y veían a lo lejos un tigre dientes de sable, ¿no? Y entonces ese es el estresor. Entonces ellos les entraba estrés, ¿no? Y entonces venían todas las reacciones internas, el fight and flight or freeze, ¿no? Todo el sistema límbico se activa todo lo que vimos anteriormente se activa, pero se activa estimulándose, ¿no? Hay liberación de neurotransmisores y entonces ya decidía yo si era o me muevo o corro o peleo o mejor me quedo quieto y me hago el muerto a ver si no me agarra, ¿no? Entonces, esa es la diferencia o sea, ese es el estrés, ¿no? Neurobiológicamente, o sea, el estrés y sobre todo el estrés crónico puede generar miedo. Pero entonces esto nos lleva a la pregunta de si todo el estrés es malo. ¿Todo estrés es malo? Yo considero que no. Yo considero que a veces la falta de estrés puede llevar a inactividad y aburrimiento y estancamiento, ¿no? O sea, no tengo por qué estresarme, me estanco porque no tengo que adaptarme a nada, ¿no? Y porque no tengo que generar ninguna condición de cambio para mantenerme activo. Obviamente, los niveles de estrés que se necesitan para motivarnos a realizar actividades, pues son niveles de estrés controlados, ¿no? Nosotros los controlamos y sobre todo es estrés agudo. O sea, sucede en ese momento, tengo que entregar la clase mañana, estrés agudo, hago la clase, no duermo ese día súper rápido, me pongo a hacer la clase y sale. Y al día siguiente se acabó el estrés porque ya la entregué, ya terminé, ¿no? Entonces, son niveles controlados y son en agudo. Y el estrés que nos permite desarrollar estas habilidades, nosotros lo llamamos eustrés, de las etimologías que ustedes ya conocen, ¿no? En un estudio longitudinal que se hizo de 10 años de seguimiento en pacientes, se buscaba evaluar la esfera cognitiva, la funcionalidad y la calidad de vida en el adulto mayor. Fíjense, más del 10% en estos 10 años, más del 10% presentaron trastorno de ansiedad generalizado, presentaron fobias, presentaron trastornos de pánico y presentaron TOC. Y esto lo presentaron o sea, lo presentaron ya tardíamente, lo presentaron durante la vejez, en el periodo de
envejecimiento, de los 60 años en adelante. Hay algunos otros estudios que señalan que los trastornos de ansiosos de inicio tardío son muy raros, pero sí quería como ponerles estas dos marcas de diferencia para que se den cuenta que sí, o sea, sí, aunque nunca lo hayan tenido, sí lo puede presentar el viejito, sí, sí lo puede presentar. ¿Puede hacerse un TOC en el viejito? Sí, sí se puede hacer un TOC. Puede que nunca haya tenido fobia a salir a la calle y ahora sí, sí, ¿no? Y ahorita vamos a ver también un poquito el por qué. La ansiedad, por su parte, ¿no? O sea, ya les comenté que es el estrés. El estrés agudo, el estrés que me permite vivir y que me mantiene vital, con esta vitalidad. Pero un estrés crónico genera miedo, decíamos. Entonces, ¿no? Este miedo se genera también, se vuelve crónico y a la larga el estrés que me permite mantenerme enfocado en ese miedo, ¿no? Se convierte en ansiedad. Entonces, yo definiría la ansiedad como una forma de miedo que persiste aun cuando el estresor ya desapareció o es remoto o es casi improbable que pase. ¿No? Aquí está una tablita de las prevalencias de 6 meses de los trastornos de ansiedad en ciertos grupos de edad. Quiero que vean, por ejemplo, o sea, la edad va de los 55 a los 85, ¿no? En todos. Y, por ejemplo, vean la ansiedad generalizada, ¿no? 7.3% en ansiedad generalizada desde los 50 hasta los 80 años. Es muchísimo, ¿no? Entonces, sí es importante que la tomamos en consideración. Muy bien. Las manifestaciones de ansiedad son frecuentes entre las personas mayores y pueden ser lo bastante disruptivas en su vida como para considerarlas un problema clínicamente significativo. Se han asociado a un número significativo de consecuencias negativas como el incremento de discapacidad, la disminución de la sensación de bienestar y satisfacción con la vida, aumento en la mortalidad, mayor riesgo de enfermedad coronaria de predominio en el varón, ¿no? Y suele suponer una utilización reiterada y excesiva, repito, de los servicios de salud, ¿no? Igual, pues esto ha sido menos investigado que la depresión, ¿no? Pero también pero también es algo que tenemos que mantener dentro de la vista y tenerla bien clara. Muy bien. La etiopatogenia, ¿no? Rápidamente igual, o sea, esto vamos a hacerlo como muy rápido. La ansiedad patológica se asocia con alteraciones funcionales de las conexiones entre la amígdala, otra vez sale, ¿no? Esta situación de la amígdala en el sistema límbico, no se está viendo. En el sistema límbico está la amígdala, ¿no? Otra vez surge esta situación de la amígdala y las áreas frontales, así como la corteza cingulada anterior y la corteza ventromedial prefrontal. Son responsables de la extinción de la respuesta de miedo, ¿no? Si hay una alteración en cualquiera de estas, entonces, ¿qué pasa? Pues si ya no puedo controlar o contener el miedo, ¿no? Lo que va a pasar es que los miedos se van a convertir en alteraciones y preocupaciones patológicas, ¿no? Y especialmente considerando también que a veces los ancianitos, pues la gente tiende a decir, ay, que exagera, ¿no? Está exagerando, ¿no? Entonces, esto es importante. El sistema límbico es el que va a estar asociado siempre con depresión, ansiedad. Si en algún momento les preguntan, ¿dónde viene? Del sistema límbico. ¿Y cuál es la primera cosa más importante que se ve afectada? La amígdala. ¿Sale? Esta diapositiva me gustó mucho, o sea, cuando encontré como esta imagen haciendo la clase, me gustó mucho porque me permite de una manera muy fácil explicarles lo que les decía del deterioro cognitivo y cómo es que si se cronifica, ¿no? Tanto la depresión como la ansiedad, si se cronifica, se va a presentar el deterioro cognitivo y está asociado al deterioro cognitivo, ¿no? Aquí lo ponen como estrés crónico, yo lo pondría como estrés crónico igual a ansiedad, igual a miedo, ¿no? O sea, este estrés crónico lo que hace es que hiperactiva
el eje hipotálamo, hipófisis, supraadrenal, y esto va a dar origen a una hipercortisolemia, ¿no? La hipercortisolemia va a aumentar la ansiedad. Entonces, ahí ya tenemos un circuito que se autoalimenta. Va a aumentar la ansiedad. Y conforme va a ir aumentando esta ansiedad, vamos a tener algunas cosas. Dos cosas importantes que van a pasar. Va a haber un aumento en PBA42, que es una proteína, y un aumento de la fosforilación igual de la proteína tau. Y estas están relacionadas, ustedes bien lo saben, con el Alzheimer. Y por el otro lado, vamos a tener un aumento en la disminución de la neurogénesis, una disminución en la neuroplasticidad y vamos a reducir el volumen hipocampal. Al reducir el volumen hipocampal y a tener todas estas alteraciones, estamos dando pie y estamos dándole, o sea, estamos poniéndole como una moneda el centavo más al deterioro cognitivo, ¿sale? ¿Qué factores de riesgo existen para la ansiedad? Ser mujer ya es factor de riesgo, a la edad que sea. Pero en el anciano, pues ser mujer, factor de riesgo. Bajo nivel educativo, igual. ¿Por qué? Por las medidas de afrontamiento. Que sea soltera o que se haya separado en la edad adulta, eso es un factor de riesgo para la ansiedad. Esto nos va a generar, pues, ansiedad. ¿A quién me va a cuidar? ¿Quién va a estar conmigo? ¿No? ¿Quién? No quiero estar solo. Historia familiar de trastornos de ansiedad también tiene un componente genético, un locus de control externo. Esto es, y a lo que me refiero con esto es cuando queremos controlar todo, o sea, nuestro control propio, o sea, la capacidad que tenemos de controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, los basamos en otra persona o en otra circunstancia o en otro evento. No tomamos las decisiones nosotros, sino que nuestro control está afuera. ¿Sale? Exposición a sucesos trágicos, obviamente, acontecimientos vitales de importancia y enfermedades crónicas o esta misma sensación de subjetiva de que su salud va a la baja o de la pérdida de la salud, ¿no? Obviamente, ustedes se están dando cuenta que son varias las diferencias entre los factores de riesgo para la ansiedad y la depresión, ¿sí? Pero también algunos son compartidos. Entonces van a decir, bueno, y entonces, pues, ¿cómo diferencio una de otra, no? Hay algunas situaciones más específicas de situaciones de riesgo para la ansiedad, como la falta de hijos, los bajos ingresos, eventos traumáticos, ¿no? Entre otros. Y tenemos algunos factores protectores para la ansiedad, ¿no? Como la existencia de un apoyo social importante, las personas religiosas, la religiosidad también les permite tener un factor de protección. ¿Por qué? Porque al estar yendo a misa, tener a la compañera con la que van a misa, eso les da también un soporte familiar. Que una persona o que un ancianito vaya a estos grupos de actividades físicas donde les ponen tai chi y estas cosas, factor protector, que se estimule cognitivamente. Estimulación cognitiva es ponerlos a aprender a hacer algo nuevo, desde poner a tu abuelito a, mira abuelito, así se usa el celular, mira, así se usan las aplicaciones, ¿no? Porque muchos se ponen reacios a querer aprender de la tecnología. Eso también es una estimulación cognitiva, desde esas pequeñas cosas hasta ponerlos a aprender un idioma, ponerlos a aprender a pintar, a hacer porcelana, no sé, ¿no? Y presencia de habilidades efectivas de afrontamiento aprendidas a lo largo de la vida. Si yo tengo un buen grado cognitivo, ¿no? Y aprendí a lo largo de la vida a enfrentar las situaciones, pues mucho más fácil que pueda enfrentar situaciones de la vejez que en otras personas a lo mejor generan ansiedad. Igual, les puse aquí los síntomas de CIE-10 y DSM-5, son muy parecidos. Me voy a enfocar en esto, ¿no? Para el diagnóstico de una ansiedad se necesita lo siguiente, ¿no? Una persona con aprensión, que esté, o sea, que tenga preocupaciones, que tenga miedos excesivos o que tenga miedos y preocupaciones que sean válidas, que tenga dificultad para relajarse, incluso por las noches, que por las noches esté pensando o que todo el tiempo sienta que está pensando esto y esto le genera o le condiciona tensión muscular y hiperactividad vegetativa, ¿no?
todo esto de la hiperhidrosis, de que sudan, les da mareo, sienten que les late muy rápido el corazón y por eso es que llegan a los servicios de urgencias, ¿no? Es que me estoy muriendo porque me duele aquí, siento que no puedo respirar. Por lo menos ocupan de un interno o del residente para que le haga un electro, valore al viejito. Entonces, pues también esto se tiene que valorar, no nada más decirle así como, ya vayas a su casa, está bien. Pues no, así no funciona, ¿no? Hay que valorar por qué. Igual DSM-5 habla de lo mismo, ¿no? Preocupaciones excesivas que se producen durante todos los días y se tiene que asociar a alguno de estos síntomas que son más bien síntomas físicos, como la tensión muscular que ya mencionábamos, las alteraciones o los problemas del sueño y, y pues sentirse como angustiado, ¿no? Ansioso. Muy bien. ¿Cómo diferenciamos ansiedad y depresión? Porque pues ya nos dijo muchas cosas, pero pues todo parece igual, ¿no? De este lado vamos a tener un poco los síntomas de ansiedad, de este lado. De este lado vamos a tener los síntomas de depresión y aquí en medio, pues justo donde convergen, están los síntomas que son síntomas compartidos en ambas patologías. Entonces, yo sugiero que pues siempre nos tratemos de enfocar primero en los síntomas diferenciales, ¿no? Oiga, ¿tiene usted más bien ganas de estar llorando todo el tiempo o es ganas de que no me puedo estar sentada y estoy temblando y me quiero salir a correr y quiero salir a caminar, ¿no? Y después ya enfocarnos en las alteraciones que son similares en todos los pacientes o en las dos patologías. ¿Y qué hacemos cuando hay depresión y ansiedad, no? Igual, lo mismo. Vamos primero con los síntomas de una, con los síntomas de otra y después nos enfocamos en los dos. Si encontramos todos los síntomas juntos, entonces podemos decir que tenemos un trastorno mixto ansioso-depresivo, ¿no? O tenemos depresión con ansiedad. Normalmente la depresión con ansiedad pues empieza tardíamente en la vida y la ansiedad sola es una patología que el mismo paciente les va a decir yo ya tuve ansiedad cuando estaba joven. ¿No? La depresión con ansiedad, igual. La depresión, el paciente amanece triste y ansioso desde la mañana y así se sigue todo el día. La ansiedad sola, por lo general, viene en las tardes. El patrón del sueño o las alteraciones que vamos a encontrar es que en la depresión con ansiedad van a tener un despertar temprano. En vez de estarse despertando a las 7, se van a despertar a las 4 y ya no se pueden volver a dormir. Y normalmente en la ansiedad sola el problema es para quedarme dormido porque no dejo de pensar. Hay sentimiento de desesperanza cuando hay depresión, mientras que en la ansiedad es como este sentimiento de sentirse como niños chiquitos, como indefensos, pero sí hay esperanza. Ellos te dicen, sí, o sea, yo creo que sí debe de haber algo que me pueda quitar todas estas molestias. La ansiedad, cuando hay depresión, es acerca del pasado, de lo que ya sucedió. ¿Por qué? Porque con eso me estoy generando otra vez las ideas de culpa, con eso me estoy autoflagelando. En cambio, en la ansiedad, normalmente la que viene sola, el viejito piensa en el futuro. Y es que, ¿qué va a pasar mañana? Porque pues no va a ir mi hijo a comer a la casa y entonces pues no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, me voy a sentir muy, muy, muy sola y entonces me voy a sentir ansiosa, así. El riesgo de suicidio con la depresión, pues es alto, con la ansiedad también existe el riesgo, pero es más bajo, y pues la gravedad de los síntomas de la ansiedad sola depende de la gravedad de los síntomas, va a ser la disfunción. En cambio, si tenemos ansiedad y depresión, pues la gravedad de los síntomas y la disfunción va a ser importante. ¿Cómo lo vamos a valorar? Vamos ya a irnos estas ya un poco más rápidas y qué herramientas me pueden servir. Lo vamos a valorar, pues lo más importante y lo que quiero que les quede claro es que para esto existe que le voy a mandar una reso, le voy a mandar un TAC, le voy a mandar un electroencefalograma, le voy a mandar a hacer estudios de laboratorio. No es cierto, ¿no? Para diagnosticar cualquier padecimiento psiquiátrico es la clínica. La clínica, 100% la clínica. Entonces, su diagnóstico fundamentalmente es clínico. ¿Y cómo se hace la clínica? Con una buena anamnesis, es decir, un buen interrogatorio, ¿no? Y una buena exploración, tanto física como de los síntomas del paciente. Ok, es que fíjese que me he sentido así, así. A ver, dígame un poco más. Trate de darme un ejemplo. ¿Cuándo le suceden estas cosas?
lo ha asociado con alguna situación, ahí es donde vamos nosotros a irnos metiendo al interrogatorio y a la exploración de estos síntomas. Y la historia clínica, van a tener que preguntar siempre pues, los antecedentes y también es importante preguntar antecedentes de patología o enfermedad mental en la familia. Es conveniente también que investiguen los rasgos de personalidad de esa persona, o sea, de personalidad de que ha llevado toda la vida a esta persona. Y me van a preguntar, bueno, ¿y cómo le hacemos para investigar los rasgos de personalidad? ¿Qué es eso? Bueno, a mí hay algo que me gusta mucho que se llama la teoría del Big Five. Son los 5 grandes. En inglés se utiliza el acrónimo OCEAN porque se tiene que preguntar sobre el openness, consciousness, extraversion, agreeableness and neuroticism, ¿no? ¿Y qué es esto? Openness es esta apertura a las experiencias, es decir, la persona es lo suficientemente o sea, le gusta o le gustaba aprender cosas nuevas, disfrutar de experiencias nuevas, era capaz de cambiar sus rutinas para hacer algo nuevo, era creativo, era imaginativo, ¿no? Eso es la apertura a la experiencia. La responsabilidad o el consciousness se refiere más bien al área de qué tan fiables y solutivos, o sea, qué tanta conciencia tenían las personas de sus problemas y qué tanta conciencia tenían estas personas para resolver estos problemas y qué tan meticulosos y concienzudos eran para tomar, o sea, para resolver problemas. Extraversión, pues esto tiene que ver con la energía y con la interacción de los demás, ¿no? Todos sabemos que hay personas introvertidas y extrovertidos, a eso se refiere. Le gustaba conocer gente, era de las personas que salía a una fiesta o a una reunión y podía platicar aunque lo sentaran en una mesa donde no conoce a nadie, no, pues que sí, ¿no? Ok, ¿no? La parte de la cordialidad o la amabilidad, pues qué tan amables, qué tan compasivos, qué tan cooperativos eran con la comunidad, con su familia, con otras personas, o más bien eran distantes. Y finalmente la estabilidad emocional o el neuroticismo que le llaman los gringos. A los gringos les encanta ponerle a todo neurótico, pero eso se refiere más bien al área de la estabilidad emocional, ¿no? Sobre todo en cómo la persona experimentaba sus emociones y cómo, y si sus emociones o emociones que eran neutras, las experimentaba como algo más negativo que positivo. Es decir, era una persona más positiva que negativa, o siempre veía como lo malo de las cosas o lo bueno de las cosas, ¿no? Esas son las de investigar la personalidad y siempre esto nos va a dar mucha información sobre el antecedente de la persona. ¿Qué herramientas de apoyo van a tener para su diagnóstico? Es decir, yo creo que este señor está deprimido, pues voy a hacer algo para ver si no está deprimido. Bueno, existen algunas escalas que podemos aplicar. Normalmente son autoaplicables, casi todas. Esta es la escala de depresión geriátrica de Yesavage, diseñado para población mayor, tiene 30 ítems con una respuesta dicotómica, es decir, una respuesta entre sí y no. Se obtiene puntos, o sea, cada sí, esto creo yo que esta sí, normalmente esta la utilizan más los geriatras, pero bueno, nosotros lo que consideramos es que cada sí es un punto, se le da un punto con un máximo de 30 puntos y los puntos de corte es de 0 a 10, me parece, es normal y arriba de 10, o sea, es decir, de 11 a 30 es una puntuación para posible depresión. ¿Qué otra escala? Tenemos el inventario de ansiedad de Beck, ¿no? Este fue desarrollado en los 80s, finales de los 80s, por un neuropsicólogo, Beck, con el objeto de discriminar un poquito más fiablemente entre ansiedad y depresión, ¿no? Esta consta de 21 ítems, donde hay 4 posibles respuestas, que es poco o nada, más o menos, moderadamente o severamente. Dependiendo de en dónde o cuál califique el paciente, también es autoaplicable, se le asigna una puntuación. Es decir, si el paciente contesta poco o nada, es 0. Si el paciente
contesta más o menos es 1, moderadamente 2, severamente 3. Se suman los puntajes, se obtiene un puntaje final y con eso se hace un screening en una población general para ver si, o sea, es más o menos un tamizaje para ver qué tanto podría ser. Nos pueden servir mucho de apoyo si tenemos la duda. ¿Sale? Ok. Y último, les voy a presentar otra escala. Esta es una escala de ansiedad de Hamilton. Hamilton también hizo una escala de depresión, entonces no se vayan a confundir. Escala de ansiedad de Hamilton. Igual, esta tiene 14 ítems. 13 de estos se refieren a signos y síntomas ansiosos y el último valora el comportamiento del paciente durante la entrevista, básicamente. O sea, él mismo se autovalora cómo se comportó en la entrevista o más, mejor dicho, el paciente contesta del 1 al 13 y el 14 lo contesta el entrevistador. ¿No? No existe un punto de corte para distinguir población con o sin, solamente es a mayor puntuación, mayor intensidad o mayor, pues sí, mayor intensidad en la ansiedad. ¿Sale? Ok. ¿Cómo vamos a entablar una mejor valoración con el adulto mayor? Pues primero hay que abordar al paciente con respeto, ¿no? Normalmente a los pacientes, todavía a los viejitos, les gusta que les hablen de usted y además, en lo particular, en lo personal y en mi enseñanza, siempre es mejor hablarle de usted al paciente, a menos de que el paciente te pida otra cosa, ¿no? Pero el paciente normalmente se le habla de usted por el respeto de la enseñanza que estamos obteniendo del paciente. Número 2, permanecer próximo al paciente. Esto quiere decir esta posición, ¿no? La postura. No vamos a permanecer recargados en la silla. Con el viejito y con el paciente, al menos el psiquiátrico, hay que permanecer hacia adelante. Esto va a dar una impresión de apertura y de que estoy al pendiente y de que me interesa lo que está diciendo. Hay que hablar claro y despacio, sobre todo con los adultos mayores. Hay que preguntar activamente y sistemáticamente por los problemas y síntomas que puedan haber o que puedan haber aparecido, ¿no? Preguntarle sistemáticamente, oiga, usted ha tenido momentos en los que se siente así, 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 en los que se siente muy nerviosa, quiere salir corriendo, tiene tensión muscular, siente una preocupación excesiva por ciertas cosas, ¿no? Hay que preguntarlo activamente. Y hay que interesarse en sus problemas. Hay veces que el paciente llega y te dice las cosas solito porque necesita con quién hablar, ¿no? Entonces, hay que interesarse en sus problemas. Y es que fíjese que mi hijo lo metieron a la cárcel. A ver, cuénteme un poquito más de eso. ¿Y usted cómo se siente al respecto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que sucedieron las cosas? ¿No? Interesarnos en sus problemas, aunque no sean por lo que viene a la consulta. Por eso es que las consultas no debemos de apresurarlas. Prestar atención a la comunicación no verbal también es muy importante. Si mi paciente me está diciendo, ay, no, estoy muy bien, pero está llore y llore, pues ahí hay algo, ¿no? O sea, es un foco. ¿Qué tratamiento les vamos a dar? ¿No? Primero hay que discriminar, ¿todos necesitan tratamiento? ¿Y qué tipo de tratamiento les voy a dar? Hay que valorar, primero en los pacientes, qué fármacos toman, porque igual y uno está tomando un diurético más un YECA, ¿no? Y a lo mejor eso está condicionando que aparezcan síntomas que se asemejan a la depresión, ¿no? Hay que hacer una buena exploración física, ¿no? Igual el paciente está con hipotiroidismo o hipertiroidismo y tiene una bola en el cuello y eso es lo que le está condicionando síntomas de ansiedad. Hay que hacer una valoración funcional, cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora el paciente. Hay que valorar la red de apoyo que tiene el paciente. Si el paciente está solo y él es el cuidador primario de un hijo y su hijo tiene discapacidad intelectual, pues hay que considerar que pues, la red de apoyo no es la mejor, ¿no? Y hay que hacer asesoramiento sobre el duelo. Les repito, el duelo sobre todo, ¿no? La pérdida de la juventud, la pérdida de las capacidades, las pérdidas económicas, todo tipo de pérdida implica un duelo. Los primeros pasos que tenemos que dar antes de llegar al tratamiento, dar un diagnóstico certero. Es difícil que como médicos generales podamos dar un diagnóstico certero de depresión, de ansiedad, ¿no? O estas cosas. Pero si lo podemos hacer y lo estamos evidenciando, qué mejor, ¿no? Dar el diagnóstico certero. Identificar si llegara a haber riesgo suicida en el paciente.
hay que identificar qué problemas de funcionalidad tiene, ¿no? Determinar metas realistas, ¿no? No le vamos a decir, se va a tomar esta pastilla y mañana se va a sentir como nueva. No es cierto. Hay que tener una buena relación médico-paciente y hay que educar tanto al paciente como a los familiares. Hay que normalizar que la salud mental es tan importante como la salud física. El que esté bien de su presión, el que esté bien de la glucosa es exactamente igual de importante que esté bien de su ánimo, de su afecto, de su humor. Es lo mismo, hay que normalizar. Y hay que normalizar el hecho de que, pues, si tengo una patología mental, ¿no? Si tengo depresión, es normal, se vale. Todos podemos cursar con depresión, ¿no? No significa que soy menos o no significa que soy débil. ¿Cuándo amerita tratamiento un paciente? Cuando las molestias subjetivas son muy importantes. O sea, ya cuando el paciente te está diciendo, ya estoy molesto y ya, o sea, ya no puedo más y yo ya no puedo estar sentada y yo ya no puedo dormir, ya siento que me duele el cuello, me siento toda nerviosa todo el tiempo, ya, aunque te digan los familiares, pero se ve tranquila. Ahí necesitamos ya tratamiento. Cuando ya hay una disfunción social marcada, cuando hay pérdida del interés por todas las actividades en general, actividades que le gustaban, actividades que no le gustaban, pérdida del interés global. Y finalmente, cuando nos comentan que ha habido una respuesta positiva o que ha habido un tratamiento previo y ha habido una respuesta positiva a tratamiento, ¿no? Es que sí, fíjese que ya le habían dicho que tenía ansiedad hace como 10 años y le dieron un medicamento y se le quitó. Y ahora está igual. Entonces necesita un tratamiento farmacológico, ¿no? Porque esto ya es algo continuo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es referir al especialista en salud mental, ¿no? Existe el TRA, para algo existe, ¿no? Y en caso de que no pudiéramos mandarlo al psiquiatra, hay que psicoeducar a la familia y al paciente, ¿no? Vuelvo a repetir, normalizar que la salud mental es importante, normalizar que no pasa nada si tengo una enfermedad mental, normalizar el hecho de que tengo emociones, tengo sentimientos y puedo tener comportamientos que a veces no son los indicados porque no estoy pensando o no estoy sintiendo bien. No le estoy dando el nombre a las emociones que necesito. En caso de requerir inicio de tratamiento inmediato, hay que considerar varias cosas. Uno, considerar que un viejito ya tiene muchos medicamentos. Entonces, yo, psiquiatra o yo, médico, ¿le voy a dar 5 medicamentos más para ver cuál le pega? No, ¿verdad? Entonces, la monodosis, monoterapia, ¿sale? Los aumentos de tratamiento psiquiátrico se hacen lenta y gradualmente. Hay que evitar fármacos con metabolitos activos. Hay que hacer una valoración recurrente durante la titulación del fármaco, es decir, no le pueden decir, tómese el medicamento, la veo en 6 meses, ¿no? Hay que darles un seguimiento pronto y frecuente para estar viendo cómo se va comportando ante el medicamento y considerar las comorbilidades, sobre todo por las interacciones farmacológicas. ¿Qué tratamientos tenemos? Las guías NICE del 2011, las últimas, o las últimas a las que yo tuve acceso, son ISRS, o sea, inhibidores selectivos de ruptura de serotonina, siempre son la primera elección. Aquí les puse los nombres de los ISRS. En rojo están los dos más, pues los más utilizados y los más recomendados para la población geriátrica. Citalopram y escitalopram tienen menos interacciones farmacológicas, muchas menos interacciones farmacológicas y tienen un buen espectro. Y en pacientes que tienen depresión resistente, si ya lo intentaron todo o son pacientes que llegan con ustedes y que les dicen ya me dieron todos estos antidepresivos y no se me quita la depresión y sigo queriendo morirme, entonces podemos utilizar los antidepresivos tricíclicos, que son estos, se van a dividir en amitriptilina, imipramina y uno que se llama tetracíclico, que es la mirtazapina. Es un muy mal antidepresivo, esto no se utiliza como antidepresivo, se utiliza más bien en el contexto para ayudar al paciente con el insomnio, ¿sale? Y no tener efectos adversos como con las benzodiazepinas. Y la psicoterapia,
La psicoterapia, pues, va a ser siempre bien importante y va a estar basada en la parte de la personalidad, ¿no? Hay personalidades que van a requerir o que van a responder mejor a una terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, mujeres que tienen personalidades dependientes responden mucho mejor a la terapia cognitivo-conductual. Hay pacientes, por ejemplo, deprimidas que responden a la terapia de resolución de problemas. Terapia interaccional, ¿no? Pacientes que tienen mala red de apoyo familiar y que eso es lo que está condicionando la depresión, pues los pone uno a tener terapia interaccional. Terapia interpersonal breve sirve para los duelos, sirve para la ansiedad y pues consejería tanatológica. Finalmente, pues esto se tiene que definir y esto lo tiene que definir pues el psiquiatra. No lo van a poder definir ustedes, pero en un momento dado, si tienen acceso a un psicólogo o esto, pues a lo mejor se pueden acercar y preguntarle, pero más o menos pues que no los agarren de bajada, ¿no? Saber que los psicofármacos siempre deben de ir asociados con algún tipo de tratamiento psicoterapéutico. El fármaco no va a ser, no va a ser la panacea, no va a ser lo que solucione las cosas al 100%. Esto va acompañado siempre de un proceso psicoterapéutico que le dé ese punch y que le regrese esa vitalidad y esa capacidad al paciente geriátrico de poder entender y de poderle darle forma a todas sus emociones y todos sus sentimientos. ¿Sale? Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Si tienen dudas fuera de esto, si tienen alguna situación, si observan algo en ustedes, les dejo mis datos, mi Twitter, mi correo, este es mi teléfono, me pueden escribir con mucho gusto y pues no sé, si hay tiempo para dudas, si tienen dudas, adelante. Doctora, en base al tratamiento farmacológico, ¿hay algún medicamento en específico que se trate mejor para el síndrome ansioso depresivo en un anciano? ¿O igual Eh, con... ok, para la ansiedad y la depresión utilizamos los mismos, o sea, utilizamos los mismos fármacos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, porque, como les enseñé, pues lo que está afectado es el sistema límbico y la amígdala y sus proyecciones hacen que pues la serotonina pues se ponga a rebotar por todos lados. Tanto para ansiedad como para depresión en el anciano están muy, muy, muy marcados citalopram y escitalopram, sobre todo por lo que te comentaba, el área de las interacciones farmacológicas, tienen menos interacciones farmacológicas que otras. Por ejemplo, hablando de la fluvoxamina, pues sería la de elección en un paciente con TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo, pues la de elección sería fluvoxamina. Pero si solamente hablamos de ansiedad y depresión o de un trastorno mixto, igual, citalopram y escitalopram. Probablemente en un trastorno mixto te requiera dosis un poquito más altas que a lo mejor si solo lo vas a usar para pura depresión o para pura ansiedad. Pero habría que irlo titulando de la misma forma, poco a poco y ir viendo dosis, o sea, la respuesta. Pero sí serían los mismos, citalopram y escitalopram. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Ok. Chicos, yo sé que ya se quieren ir. Y los que quieran salir, adelante, no hay ningún problema. Siento que me ha tocado ver o estoy al pie del cañón y me ha tocado ver a muchos pacientes y muchas personas que no sabemos qué hacer en este momento de pandemia. Estar en casa, tomar las clases, estar otra vez en casa, no sé qué hacer, si ya me puse ansioso, no sé cómo trabajar con mi familia, ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá. Rápidamente me gustaría, esto es para ustedes, para que lo usen ustedes y es darles como algunas claves de qué es lo que pueden hacer en casa con sus emociones y sus pensamientos y sus comportamientos. Esto es algo muy rápido, no se tienen que quedar, quien se quiera salir se puede salir y pues nada más va a ser realmente muy rápido, son 5 minutos. Sé que es tiempo de incertidumbre, hay alteraciones en las rutinas diarias, hay preocupaciones por la salud, por los servicios de salud y el acceso a estos servicios de salud, ¿no? El aislamiento y el distanciamiento físico también es importante y puede llegar a haber conflictos familiares. Tenemos que saber qué estamos sintiendo. Esto se llama la flor o la rueda de las emociones.
Hay veces en las que nos sentimos mal, pero no sabemos, no sabemos por dónde empezar, no sé qué tengo, no sé cómo me siento y no sé qué sentir, no sé qué es lo que estoy sintiendo. Hay que darle un nombre, ¿no? Y una vez que le demos un nombre, hay que normalizarlo. Es normal sentirnos así, ¿sale? Es normal sentirnos angustiados, es normal sentirnos ansiosos, es normal sentir algún tipo de malestar emocional en este momento, sí, pero hay que pausar un poquito, echarnos tantito para atrás. Yo sé que las cosas ahorita en el país están feas y lo sé porque también estoy allá afuera, porque también me toca verlo en los hospitales. Entonces hay que pausar tantito, entender qué estamos sintiendo, identificarlo, darle un nombre, ¿sí? A lo que estoy sintiendo y comprender que es válido sentirme así. Acordarse que no están solos, no están solos, me refiero a que es muy probable que incluso uno de sus compañeros de al lado o el compañero o su mejor amigo esté pasando por lo mismo y esté teniendo las mismas emociones y los mismos sentimientos que ustedes. ¿Sale? ¿Qué puedo hacer ante este malestar? Solamente podemos hacer tres cosas. Primero, esto se basa justo en la terapia cognitivo-conductual. Hay que pensar, ¿qué estoy pensando? Número uno, ¿no? Primero, o sea, hay que hacer una pausa, sentarme un día y decir, ¿qué estoy pensando? ¿Este pensamiento me genera malestar? Sí, sí me genera malestar. Ok, entonces, este pensamiento lo estoy alimentando con pruebas concretas y ustedes van a decir, pues sí, doctora, la gente se está muriendo, ¿no? Pero más allá del panorama global, es decir, más allá del decir, si estamos bajo una pandemia, si estoy bajo un aislamiento, pero el pensamiento que me genera malestar es que me da miedo infectarme, ¿no? O sea, me da miedo contagiarme de algo, me da miedo o tengo el pensamiento de que me puedo infectar. Lo estás basando en algo, en una realidad objetiva, es decir, ¿tienes pruebas concretas? Pues no, porque no estoy saliendo y cuando salgo hago mis rituales, mis medidas de higiene, entonces no, ok, ¿no? ¿Y qué podría ser lo peor que pueda pasar? Pues sí, a lo mejor me infecto. Después vamos a pasar a las emociones. Y una vez con el pensamiento claro, podemos agarrar las emociones y decir, para empezar, emocionalmente, ¿cómo me siento ahorita? Tengo que darle un nombre a la emoción que tengo. ¿Qué emoción genera todos los pensamientos que acabo de tener? ¿Qué emoción generan? ¿No? Me hacen estar triste, me hacen estar irritado, me hacen sentir frustrado, me hacen sentir solo. ¿Cómo me hacen sentir? ¿No? ¿Y qué emoción generaría el desenlace de esta situación? Hay que pensar a futuro. ¿Qué emoción generaría el desenlace de esta situación ahorita, ¿no? Porque a lo mejor ahorita sería como, puta, no, pues a mí sí me caería de la fregada porque pues tendría que presentar todos los exámenes y falté como a 4 clases, ¿no? O sea, digo, también se vale. Y estoy tomando a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero bueno. Y los comportamientos, ¿qué actividades o decisiones estoy tomando o estoy haciendo para mejorar este malestar? Y si estas actividades hay que ver, porque, o sea, si yo estoy teniendo una actitud o un comportamiento para mejorar mi malestar, ¿no? Tengo que ver que pueden estar pasando tres cosas. O me genera tranquilidad, me genera angustia o me aumenta el malestar que ya siento. Entonces, si me aumenta el malestar o me genera angustia, tengo que cambiar mi comportamiento hasta encontrar un comportamiento que me genere tranquilidad. Hay que racionalizar. Todo esto, lo anterior, nos va a permitir racionalizar. Es decir, vamos a darle una razón. Si es razonable lo que estoy pensando, o sea, si puede ser, si es lógico, si es objetivo, si es concreto, ok. Y entonces empezamos a desechar los pensamientos que no son concretos ni lógicos. Esto no lo van a hacer de un día para otro, es un proceso que se tiene que ir entrenando poco a poco, ¿sale? Pero es bien importante que lo hagan. No ahorita, esto les va a funcionar para siempre, para todas las situaciones que se les vayan enfrentando en la vida. Ahorita, actualmente, ¿qué podemos hacer? ¿No? Pues concentrarnos en las actividades que podemos hacer ahorita, en casa, ¿no? Yo ya me harté de estar en la casa, yo ya me harté de esto. Bueno, ¿qué puedes hacer que no te hartes y que estés en tu casa? Porque no hay de otra forma, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahorita? Podemos poner música, jugar juegos de mesa, armar rompecabezas, lo que los haga sentir bien, pero concentrarnos en actividades que podemos hacer en el ahora. Mantener una rutina habitual, despertarme todos los días a la misma hora. Sé que es difícil, pero tenemos que hacer que, o sea,
la rutina y a lo mejor se han dado cuenta que en sus clases no están cachando todo y se sienten inatentos y de repente es como no puedo concentrarme, mejor ya me voy, mejor ya se las silencio, o sea, lo que sea, ¿no? Y también es válido, porque ahorita su cerebro está tratando de poner atención en lo que está pasando afuera y está tratando de ver qué medidas y qué estrategias toma para poderse enfocar y poderse adaptar a la nueva situación. Si de repente sienten que no están cachando todo, no se sientan mal, es normal. ¿Sale? Pueden mantener un diario y no necesariamente es un diario de querido diario, hoy desayuné huevos estrellados. O sea, es un libro donde puedan estar escribiendo, donde puedan estar escribiendo sus emociones, sus pensamientos, ¿no? Averiguar qué está sucediendo y esto nos va a permitir racionalizar y hacer el ejercicio de racionalizar y entender lo que estamos sintiendo. El uso del humor, pues desde ver películas de comedia, ver memes, limitar la información, todas estas cosas y bromear sanamente, pues obviamente van a hacer que estemos bien. ¿Qué otras estrategias pueden seguir? La red de soporte y el apoyo social. Dígame. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que aunque mantenga cierta rutina, pero sentir a veces que las actividades que normalmente uno disfruta que están afuera, no las puedes hacer, pues como que no tienes una diversión así como que constante? Claro, no, pues yo entiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. O sea, para mí es difícil porque yo estoy acostumbrada a salir a correr, me gusta salir a correr, ¿no? Y ahorita no puedo salir a correr. Entonces, lo que tengo que hacer es, dentro de mi rutina y en el horario que yo tenía mis actividades fuera de casa, tengo que empezar a hacer actividades en las que me pueda concentrar en el ahora. Es decir, como no puedo salir, entonces lo que estoy haciendo, te pongo mi ejemplo personal, es hago ejercicio en casa con estas aplicaciones de ejercicio, ¿no? Y yo sé que lo que extrañas, pues es el salir, lo que extrañas es tener el contacto físico, lo que extrañas es salir a tomarte una cuba con tus cuates, yo lo entiendo. Pero si no lo puedo salir a hacer, tengo que buscar una actividad para concentrarme en el ahora y mantener dentro de la rutina. Si mi rutina era los viernes después de clases, es decir, a las 9 nos estábamos echando una chela, pues entonces yo te podría decir como estrategia, échate la chela en Zoom, hagan una sesión de Zoom todos o de House Party o en estas aplicaciones y échense su chela en casa, ¿no? Suena muy lógico y tú me vas a decir, bueno, pero pues es que no es la única. Pero tenemos que tratar de buscar actividades para concentrarnos en el ahora, concentrarte en lo que sí puedes hacer, porque el hecho de estarte concentrando en lo que está allá afuera y en lo que quisieras hacer no te va a generar más que más malestar. Entonces, si tus actividades o si extrañas, por ejemplo, te digo, salir con tus amigos, ¿no? Platicar, salir a comer, pues a lo mejor tú te haces de comer o te sirves de comer y pones Zoom y te pones a platicar con tu amigo como si estuvieran ahí. Si haces ejercicio al aire libre, pues te digo, a lo mejor es difícil ahorita, pues hacer ejercicio dentro. Si a lo mejor te gustaba ir a museos, pues entonces a lo mejor ahorita que están apoyando con tantas exhibiciones en línea gratuitas, pues me pongo a ver alguna exhibición en línea. O sea, hay como muchas opciones, ¿no? Hay que buscarlas, hay que buscar estas estrategias. ¿Sale? ¿Quedó clara Gracias. o quieres hacerlo como un poco más ejemplificado? No entiendo perfecto. Muchas gracias, doctora. Ok. En cuanto a la red de soporte, obviamente esto se refiere a su familia, ¿no? Y a la gente que está a su alrededor. Obviamente, como les decía, ¿no? Mantenernos en contacto con otros por las redes y por todas estas formas ahora de modernidad que hay para mantenernos, no tiene que ser un aislamiento social. Podemos limitarlo a que solamente sea un distanciamiento físico, ¿sale? Si se sienten solos, si te sientes mal, si te sientes molesto, hay que compartirlo con los demás y hay que saber escuchar a los demás. A lo mejor si viene su mamá y te dice, me siento mal, hay que saber escucharla, hay que aplicar la escucha activa, ¿saben? Si tienen algún vecino o alguna vecina que saben que vive sola, que no tiene familia, también se puede ir a tocar y escucha activa. Hacer estos ejercicios de escucha activa van a tener muchísima, muchísima importancia en las redes de apoyo. Hay algunos ejercicios que me parecen importantes que pueden hacer en casa, son muy rápidos, esto los va a ayudar en un momento de ansiedad, de malestar. La relajación muscular progresiva, seguramente alguno de ustedes o alguien varios de ustedes ya vieron los videos,
¿no? Hay que buscar un lugar cómodo y hay que ir contrayendo los músculos de manera paulatina. Se aprietan primero los ojos, se cierran fuerte los ojos, se extienden los brazos sin forzarlos, pero contrayéndolos, se extienden las rodillas, se inhala, se aprietan los glúteos, después los músculos de la cara, se exhala, se mantiene así unos 5 minutos y se exhala. Y se afloja lentamente todos los músculos que fueron contrayéndose. Esto se repite en 4 ciclos. El primer ciclo al 10%, al 100% de la fuerza de tensión, o sea, de contracción. El segundo ciclo al 75%, el tercer ciclo al 50% y el cuarto ciclo al 25%. Después, pues hay la técnica de relajación. Consiste en tensar los músculos, como les decía, diferentes grupos musculares de forma progresiva para irlos relajando. Los contraemos y después los relajamos. Aquí había un video, pero ya no se los voy a poner, es sobre la respiración. Hay que hacer respiraciones, las respiraciones son profundas, deben de durar 5 segundos, ¿sale? 5 segundos me tardo en inhalar, 5 segundos se queda dentro el aire, 5 segundos me tardo en exhalar, 5 segundos hasta el próximo ciclo y se hacen 5 ciclos. Es la regla de los 5 y esto se llama respiración diafragmática. Las medidas de higiene, por favor, alimentación adecuada en cantidad y calidad. Si sienten necesidad, porque es normal sentir esta ansiedad de estar comiendo por aburrimiento, por ansiedad, porque estoy en casa, porque no sé qué hacer, podemos tratar de aumentar lo que sea menos, o sea, de carbohidratos más bajos, ¿sale? Esto es por salud, para que se siga manteniendo su ciclo normal. El sueño, siguiendo las medidas de higiene del sueño que aquí se las pongo. Hay que mantener el mismo horario. La televisión no sirve para hacer tareas, no es para acostarme a leer. La televisión sirve para 2 cosas, para dormir y tener relaciones sexuales. Nada más. ¿Sale? Si quieren leer, acuéstense en el sillón. Si quieren comer, acuéstense en la sala, pero no en la cama. ¿Sale? Hay que limitar el consumo de estimulantes como café después de las 6 de la tarde. Ejercicios de bajo impacto dentro de tu área, ¿no? Dentro de donde estés. Si eres de los que acostumbrabas a salir a correr 8 kilómetros, pues ahorita no lo vas a poder hacer, pero a lo mejor te bajas una aplicación de CrossFit o una aplicación de entrenamiento funcional y te avientas 2 rutinas, ¿no? Pero hay que hacer ejercicios aunque sea un poco de bajo impacto. Estar informado es importante, pero hay que tener restricciones. No todo lo que sale en Facebook, no todo lo que sale en Twitter. Busquen fuentes de información confiables, esto no se los tengo que decir. Ahorita Llama, PubMed y varias páginas de artículos médicos están liberando artículos gratuitos. Si se quieren informar, de ahí. Si se quieren informar de COVID, de ahí. Si cualquier cosa, no, o sea, busquen fuentes de información confiable, la OMS, la OPS, la CDC, ¿no? Y hay que limitar la información, o sea, el consumo de esta información yo siempre sugiero que sea 2 veces, en la mañana y en la tarde para ver cómo se fue el día y no retacarnos de información de este tipo, porque esto también genera malestar. Con la familia hay que poner límites, ¿no? No estamos acostumbrados a esta familia todo el tiempo. Hay que poner límites, hay que definir la agenda. Si estoy en clase, no me pueden estar molestando. Si voy a ver a mis amigos, pues es mi tiempo de recreación. Voy a ver a mis amigos, ¿no? A lo mejor hoy no voy a comer con ustedes porque voy a comer allá en la sala platicando con mi amigo, ¿no? Y me voy a llevar el plato para allá. Hay que definir la agenda, poner límites, hay que tener tiempo para estar solos, para apapacharnos y para hacer cosas que nos hagan sentir apapachados y recreativas para nosotros. Y también hay que darles lo mismo a los demás, ¿no? Si mamá se está poniendo la mascarilla en el cuarto, pues déjenla ponerse la mascarilla en el cuarto y no andar preguntándole, ¿dónde quedaron mis tenis rojos? O sea, ¿no? O sea, lo mismo que nosotros queremos para nosotros, hay que dárselo a los demás. Y esto va a mejorar la convivencia familiar. ¿Qué podemos controlar? Nuestras medidas de autocuidado, nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, nuestras redes de apoyo y qué es lo que hacemos dentro de nuestras redes de apoyo y pues la realización y el mantenimiento de nuestras medidas de higiene del sueño, alimentación y esto.
Todo lo demás, o sea, todo lo que está pasando allá afuera, todo lo que está pasando en otras personas, incluso la ansiedad, el malestar, el comportamiento de mamá, papá, hermano, no lo pueden controlar ustedes. Entonces, lo que podemos controlar es lo nuestro, nuestras emociones, nuestros comportamientos y nuestros pensamientos. ¿Sale? Y qué hacer si persiste el malestar o si la ansiedad ya es mucha o si ya vieron cuando empieza a condicionarles disfunción o empieza a tener algún efecto secundario en lo que ya vimos, pues es importante pues saber que no estamos y se puede ir al médico, se puede hablar. Ahorita se están haciendo valoraciones por videollamadas, se están haciendo valoraciones por teléfono, lo que tengan necesidad. No están solos, no es una situación que solo ustedes estén pasando, la estamos pasando muchos y creo que entre muchos podemos tratarnos mejor, ¿sale? No, Blanquita, no, Blanquita, ya expliqué lo de la respiración. Perdón, dígame. Doctora, perdón por interrumpirla otra vez. A mí me pasa a veces que, por ejemplo, bueno, yo como no estoy con mi familia, a veces me pega, por ejemplo, un poco el tema de cocinar, de a veces mantener la casa, que es un poco más, no sé, pues como que eso se me hace a veces pesado y como que me entra como frustración en esos momentos cuando, o sea, cuando me toca Claro. hacer esas cosas, pues, ¿cómo podría ser para que no se hagan tan pesadas, por así decirlo? Tan pesadas. Bueno, pues yo las estrategias que te puedo dar para estas situaciones, sobre todo en casa o sobre todo o sea, como quiero pensar que te refieres a los quehaceres domésticos y estas cosas, pues no, o sea, y además hacerlos Sí, solos, pues no está padre, ¿no? Lo que yo puedo sugerirte es, para empezar, no todo en un solo día, o sea, o sea, definir una agenda, ¿no? Poner una rutina, establecer un horario, es decir, el lunes voy a lo mejor a limpiar el baño. Ok, los baños los voy a hacer el lunes y me voy a tardar tanto tiempo. O sea, ¿no? Y en ese tiempo lo tengo que hacer. Y entonces, y después, ¿no? Ya me voy a poner a hacer alguna actividad recreativa, jugar videojuegos, bla, bla, bla. Voy a hablarle por teléfono a mi mamá y voy a hacer una videollamada con mi mamá, con mi hermana, con mi tía, con mi prima, con un amigo, ¿no? Y, por ejemplo, si estás cocinando, a mí lo que me ha servido mucho, que de repente lo llego a hacer o lo llegamos a hacer, por ejemplo, la doctora Castillo y yo estoy cocinando y ella está cocinando y estamos platicando, ¿no? Traemos los audífonos, traemos el celular en la bolsa y estamos platicando. Y entonces eso lo hace un poco menos, o sea, el impacto de uno, tener que hacer los quehaceres de la casa, pues lo vas dividiendo a lo largo del día. Y dos, si te puedes poner los auriculares y estar platicando con alguien y decirle, oye, si escuchas un ruido raro es porque estoy lavando la ropa o es porque estoy lavando el baño, ¿eh? O sea, pero aquí estoy, pero pues necesito platicar con alguien. Entonces, puedes hablarle a mamá, pues a lo mejor hablar con algún amigo, alguien con quien puedas mantener una conversación, cómo han estado, bla, 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 aunque no sea el momento de la videollamada, ¿no? Porque a lo mejor estás haciendo videollamadas con tu familia. Oye, mamá, mira, fíjate esto, aquello, y estoy lavando el baño, a lo mejor trivialidades, pero platicar con alguien y mientras haces estas actividades pueden hacerlo mucho menos pesado y pueden generarte mucho menos o pueden perdón, disminuir el malestar, que a final de cuentas, y la ansiedad, y esta sensación de soledad que me imagino que estando lejos de tu familia y en una situación así, debes de sentir. Entonces, a lo mejor estas estrategias te pueden servir para, ¿no? Para que no se te recargue tanto la mano. Que el malestar vaya a desaparecer por completo es casi imposible. O sea, es casi imposible que yo te va a desaparecer el malestar por completo, pero puedes empezar a paliarlo teniendo como estas agendas, poniendo una rutina y no, o sea, el trabajo de la casa, para empezar, no lo hagas todo en un solo día. Hay que dividirlo, ¿no? O sea, velo haciendo como por días. Ponte 3 días a lo mejor. Lunes hago esto y esto, miércoles hago esto y esto, viernes hago esto y esto, sábado y domingo no hago nada, ¿no? Y se acabó. Y mientras lo haces, mientras haces las actividades de la casa o los quehaceres de la casa, estas alternativas, ¿no? O incluso poner la videollamada y ponerla en un lugar cerca de la cocina y pues a lo mejor estar platicando con quien estés platicando por videollamada, ¿no? Y estarlo viendo de repente y así. Eso es una de las opciones o sea, de las estrategias que te puedo dar, que a lo mejor te puede ayudar a paliar un poco este sentimiento y esta sensación de soledad que traes. dale, gracias.
De nada. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que sea? ¿No? Bueno, ahí está mi contacto. Si alguien tiene alguna otra duda, ahí está mi Twitter, ahí está mi mail. Con mucho gusto me pueden contactar por ahí y lo que haga falta, adelante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, Gracias. de nada. Bueno, Muy bien, grupo. Entonces nos vemos el martes que entra. Sí, doctora. Gracias. Sí, doctora. Gracias a las dos. dame 3 segundos, Pili. Hasta Listo, luego. Blanquita. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. de nada. No, muchas de nada. Espero, creo que estuvo un poco larga, pero bueno. No, estuvo No, muy estuvo bien. bien. Ok, muy bien. Bueno, listo. ¿Algo Nos más? vemos, grupo. Creo que ¿Nada no. pendiente? Órale, pues. Nos estamos Hasta hablando luego, entonces. cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye. Bye, bye.